Hola, estáis escuchando el podcast que entrevista a los artistas y explora sus oficios. Yo soy Tony Ventura, bienvenidos a Pintamongers. Hoy nos acompaña Pablo Bullejos, artista multidisciplinar que rechaza las etiquetas y se define como un creador de realidades. Fundador de Metanoia Land, la Academia Mutante de Arte Mágico, Pablo ha dedicado su vida a expandir los límites de la imaginación, fusionando el arte, la magia y la filosofía. Con una trayectoria que abarca el cine, la escritura, la música y la docencia, su obra es una invitación a la transformación personal y a la libertad creativa. Muchísimas gracias, Pablo, por aceptar la invitación y vosotros disfrutad de la entrevista. Bienvenido a Pintamongers. Muchas gracias, aquí estamos, encantado. Que tío, tenía muchas ganas de que vinieras, muchísimas ganas. Te digo como a otros invitados que también se lo he dicho, que es todo verdad. A muchos de vosotros os sigo yo desde un poco desde escondido, estoy escondido y os sigo y os veo de lejos. Y recuerdo que aparte a ti te conocí hace la leche de tiempo en un Sí. evento de Ángel Alegre Ajá. que aparte recuerdo que al momento conectamos súper bien, o por lo menos yo conecté muy bien contigo, hablando de cómics y de Jodorowsky y tal y cual, y digo, ostras, qué tío más interesante y estar metido aquí en temas de emprendimiento, o sea que tenía muchas ganas y luego aparte pues he seguido tu proyecto de Metanoia Land, que ahora hablaremos de él, pero joder, tío, tenía muchas ganas de volver a hablar contigo y de volver a verte además. Pues muchas gracias, Tony, un placer. Para mí lo único que tenías que hacer era lo que hiciste, mandarme el mensaje y aquí me tienes. Sí, tío, yo qué sé, pero a veces como que me da vergüenza, porque digo, a lo mejor está ocupado, está liado, tal, o dice, no, y esas cosas no voy, yo qué sé, yo tengo ahí esas cositas, pero qué va, tío. Esto es como cuando uno se hace todas las suposiciones antes de acercarse a ligar, por ejemplo, ¿no? Voy a pensar todas las opciones que pueden salir mal, ¿no? Sí, Al tal final es cual. más fácil decir, "Pues lo intento", y si te dicen que no, o sea, hay mucha gente que te dirá que no a lo mejor, ¿no? Pero no pasa nada, no pierdes Sí. nada. Bueno, no, desde luego, al final, de hecho, gracias al podcast estoy también perdiendo como muchos miedos a hablar con gente para hacer proyectos y hacer cosas, o sea que en ese sentido estoy súper contento, pero... Pero bueno, sí que me gustaría, pues, me gustaría hablar contigo, pues, a nivel profesional, obviamente, porque tienes un perfil súper interesante. Para empezar, tu cámara está en blanco y negro, eso a mí ya me enamora, ya me encanta, es súper guay. Y aparte, como que tienes un perfil, porque siempre aquí en el podcast suelo entrevistar a artistas que, pues, tienen proyectos, ya hablamos de emprendimiento y tal. Pero claro, tu proyecto es muy interesante, a mí me parece súper interesante y me vuela la cabeza y me encanta. Y antes de hablar de ello, a mí me gustaría saber cómo, porque he visto en tu perfil muchas cosas que he leído, como que, por ejemplo, nunca dejaste que la escuela interfiriera en tu verdadera educación artística, o, por ejemplo, que, claro, el cómo fue tu acercamiento al arte. Entonces, esas cosas sí que me interesan. ¿Cómo fueron tus inicios en el arte? ¿O cuáles son los artes que has tocado? Porque yo sí que lo sé, pero sí que me gustaría que contaras cuáles son los artes que has tocado o no sé, cómo fue tus inicios en el arte. Vale, wow, vaya pregunta. Te voy a contar toda mi vida entonces, porque sería largo. Adelante, adelante. Paso estamos. Es muy interesante lo que dices. Y esta frase, por cierto, de la educación, no permití que la escuela interfiriera en mi verdadera educación. Algo así es la frase, es una frase de Dickens que me suena, o de algún escritor. A veces digo muchísimas frases citadas y nunca sé si son del todo de ellos o incluso son mías, que a veces lo invento. Pero sí que es cierto que, bueno, cuando estudiaba en el colegio y este mundo tan complejo que es la enseñanza de hoy en día, ¿no? Pues yo tenía siempre esa sensación de que era un poco friki, de que era un personaje un poco raro, ¿no? En aquella época ni siquiera se decía la palabra friki. Friki es una palabra que surgió después, Más incluso de adelante. forma bonita, ¿no? Pero a nosotros nos decían simplemente raros, se reían de nosotros, éramos un grupito de gente que pues, nos gustaba el rol, los cómics, leíamos libros, cosa que ya era algo raro, ¿no? Vaya, qué Ya locura en un éramos colegio, extraños, ¿eh? ¿no? Sí, sí, Y sí. claro, yo sí que es cierto que fui un niño, era un niño muy lector, o sea, gracias a mis padres también, ¿no? Y leí muchísimo y tenía una biblioteca en el colegio. Recuerdo leerme La historia interminable, que es uno de los libros que más me ha marcado en mi Mm, vida, ¿no? Y lo leí cuando era muy pequeño y luego lo he releído mil veces, ¿no? Pero ese libro me marcó mucho, ¿no? Esa sensación de que había un mundo más allá de la realidad cotidiana, ¿no?
Y claro, al estar en un mundo rodeado de gente que no te entendía muy bien, que era el mundo del cole, del instituto más tarde también, ¿no? Pues Ujú, siempre buscabas un poco esos perfiles, esas personas que fuesen un poco diferentes o parecidas a ti, ¿no? Que fuesen personas un poco más raras, podríamos llamarlo así, ¿no? ujú, Y yo tuve suerte también con eso porque encontré un grupito muy bueno de amigos que siguen siéndolo, ahí sigue esa pandilla, ¿no? Y de alguna manera ellos y nosotros y yo pues entramos en esos círculos de escritores, de artistas, de gente que buscaba, pues uno era músico, el otro se convirtió en poeta, el otro pintor, ¿no? qué Y de guay. alguna manera nos gustaba eso, pero de forma no innata, porque siempre ha habido algo ahí de educación, ¿no? De que alguien nos llegó, grandes maestros, profesores del colegio. Yo tengo muchos recuerdos de algunos profesores muy importantes para mí, ¿no? Que siguen siendo amigos, ¿no? Y eso fue un poco la chispa, ¿no? El origen de todo esto empezó ahí. En la infancia, como siempre, pues aparece la raíz hay una curiosidad por el mundo que es más de lo cotidiano, ¿no? Y luego ya fue aumentando. La historia es muy larga para no contarte mi vida entera, ¿no? Pero Ujú, fue aumentando y acabé pues estudiando literatura, me gustaba mucho escribir. Mi sueño era ser escritor, luego empecé a transformarme en cineasta y empecé a interesarme por el cine, ¿no? Y ahí fue cuando entré un poco en ese círculo más, que de hecho yo creo que te conocí gracias a que entré en el círculo de Madrid, ¿no? De estudiar en Madrid cine y de formarme como director de cine. Luego me convertí en profesor de cine y de ahí pues fueron pasando tantas cosas, ¿no? En mi vida que ha sido un poco... Siempre diré que yo lo que soy es un curioso, un buscador, un investigador de la vida y que va buscando siempre, buscando siempre. Y eso me ha llevado a encontrarme con cosas tan extrañas y tan mágicas y tan surrealistas, ¿no? Que me han ujú, llevado también a tener que yo crearlas, porque claro, hay un mundo tan mágico ahí fuera que hay que sacar también lo que uno tiene dentro, ¿no? Pero ujú. contarte toda mi biografía pues sería muy largo. Bueno, No, más no, o no, menos bueno, le he dado pinceladas, ¿no? no, pero me quiero decir, o sea, está súper bien, está súper bien. Aparte, sí que has comentado alguna cosa que a mí me conecta mucho, que eres un eterno buscador. Yo creo que todos los que nos dedicamos a algo, ya te digo, sea más profesional o menos profesional, hablo, o sea, yo, por ejemplo, que hago ilustración profesional, sí que me considero que soy un buscador, obviamente a lo mejor un buscador de un estilo o de un mensaje o de lo que sea, o incluso cuando yo estoy dibujando por mi cuenta también estoy buscando cosas, aunque no sepa qué estoy buscando, pero lo sabré en cuanto lo encuentre. Entonces ese tipo de cosas sí que me conecto mucho con ellas, ¿no? De estar constantemente buscando y al final, incluso cuando lo encuentras, te sientes incluso un poquito más libre, ¿no? Porque dices, ostras, qué guay, por fin lo he encontrado, como ese descanso de lo he encontrado, pero ahora quiero buscar más y no puedo parar de buscar. Me imagino que también te Sí. pasará todo esto, ¿no? Bueno, mira, la propia palabra filosofía, que yo también estudié algo de la carrera, ¿no? Filosofía significa el que busca o el que ama la sabiduría, ¿no? Ujú, Y yo siempre esa idea de buscar, pero no encontrar, porque aunque encuentres algo, siempre va a haber una nueva meta, ¿no? Un nuevo horizonte que quieras recorrer. ujú, Yo he encontrado muchas respuestas a muchas preguntas que me hacía joven, pero luego han ido creciendo y se han convertido en otras preguntas, ¿no? Y hay una idea muy bonita y a la vez muy frustrante, ¿no? Que es la idea de que nunca vas a alcanzar la sabiduría total, nunca vas a llegar a la verdad. Bueno, yo siempre digo que el día que llegues a eso es que te vas a morir, es el día de tu sí, muerte, es el sí, día que tal, acaba. tal cual, tal cual. Como que cada vez que te acercas al horizonte se va alejando, pero cuando lo encuentres al final es cuando te vas a morir, ¿no? Pero también es verdad que como que esta búsqueda artística incluso a veces es sanadora también. Como que a veces también. Porque yo, por ejemplo, he conectado muchos puntos hacia atrás cuando he estado haciendo cosas creativas. Por ponerte un ejemplo tonto, ¿no? Que, bueno, o para mí no lo es tanto. Que sí que recuerdo que una época en la que estuve haciendo muchas viñetas, me puse a hacer viñetas porque era como el paso previo a hacer cómics más largos, ¿no? Que es un poco mi sueño. Sí que recuerdo que hubo una vez que me encontré con una idea para hacer una viñeta que como que cerraba un capítulo y sanaba una herida de la infancia de bullying, ¿no? Entonces fue como, ostras, no sabía que tenía esto dentro, no sabía que podía curar, ¿no? Me imagino que también estarás de acuerdo, ¿no? Con esta idea de que el arte es sanador y también te puede curar, ¿no? No solo estoy de acuerdo, es que es la base de mi vida. Es decir, esta idea así explicada, ahora mismo está muy de moda una palabra que es arte terapia, que a mí me Ujú, resulta un poco fea, pero fea porque la idea de que el arte tenga un componente terapéutico es algo inevitable, es que es como acabas de decirlo tú. Entonces, ujú, sumarlo es como darle un poco de énfasis a que te voy a curar a través del arte, ¿no? Para ujú, mí el arte siempre es una expresión de tu interior y por tanto es algo que te sana, ¿no? Entonces, todo artista
bueno, considero que todo ser humano tiene algo de dolor que quiere de alguna forma expresar o sacar de alguna forma, y el arte es la mejor herramienta para ello, ¿no? Entonces, el arte para mí y para todos los seres que he conocido, ha sido una herramienta increíble para superar muchos traumas, muchos conflictos, para autoconocerme, que es súper importante, ¿no? Ujú, El cómo me expreso hace que también me conozca mejor. Toda esta historia, por ejemplo, el contarte esto que te contaba antes de mi vida, yo también al explicar lo que me ha pasado en mi vida, al contarlo de forma literaria, ¿no? Y escribir un cuento sobre mi vida, de alguna forma también estoy superando todas esas historias que tuve, esos bloqueos, ¿no? Y incluso llegué al punto, fíjate, que yo a día de hoy, cuando sufrí muchísimo de adolescente, por ejemplo, con estos temas, a ujú. día de hoy estoy agradecido de haber vivido eso. Porque, Fíjate. claro, esa experiencia dolorosa me convirtió en una persona mucho más interesante de lo que soy, de lo que era en ese momento, ¿no? Y a día de hoy yo estoy agradecido porque yo soy lo que soy gracias a ese dolor también. A Ujú. esas personas que, bueno, tú decías bullying, ¿no? Pues a mí tampoco existía esa palabra, ¿no? Pero sí que es No, cierto que que va, eran cosas de nos chiquillos. acosaban. Eran cosas de Claro. chiquillos. Sí, Era sí. un abuso y existía, ¿no? Y yo recuerdo que a los chicos así más frikis les decía yo, ¿no? Porque éramos personas que leíamos más o hacíamos cosas más raras, se reían de nosotros y todo el mundo se reía de nosotros, pero había algunos que incluso además de reírse nos venían a pegarnos, porque sí, ¿no? Era la manera de expresar su Ujú. violencia, ¿no? Y Sí. eso en esa época era muy doloroso, claro, yo sufría mucho, ¿no? Pero con los años es que estoy hasta agradecido a estas personas, ¿no? Porque de Ujú. alguna manera esa experiencia mía me ha convertido en alguien más sensible, a lo mejor, o alguien más atento, ¿no? Y claro, no le deseo a nadie que le pase algo así, sobre todo a un chaval jovencito nunca le desearía esto. Claro. Pero sí que es cierto que a mí me forjó mucho esa idea, ¿no? El haber sido un ser diferente a la gran mayoría Mm. pues me hizo ser una persona que investigaba estos temas. A lo mejor yo siempre tengo un amigo que siempre dice, si hubiésemos estado todo el día jugando al fútbol, a lo mejor nos haríamos eso, ¿no? Y habríamos sido pues uno más de todos estos chavales que jugaban muy bien. Claro. Nosotros nos dejaron jugar una vez al fútbol y nos daban los balonazos siempre en la cara. Y dijimos, este no es nuestro mundo. Y nos Ya, ya, íbamos. ya. No, pero es muy curioso. Lo que pasa es que yo, o sea, estoy que de acuerdo contigo en el que eso es verdad que te forja, pero también se me ocurre la pregunta, ¿no? ¿podríamos haber llegado a lo mismo sin tener que pasar por todo eso malo? O sea, ¿lo malo hace valorar más el lugar en el que estamos o hace que lo agarremos con más fuerza? ¿Podríamos haber llegado a ese mismo punto de sensibilidad sin pasar todo ese tramo doloroso? A veces yo me lo pregunto también. Qué bonito. Pues mira, no conozco a nadie que no haya tenido un viaje del héroe, es decir, que haya tenido una Ya, experiencia dolorosa. Hasta las personas de las que ahora te estoy hablando, por ejemplo, que podía parecer que estuvieran mejor que nosotros, seguro que también tenían sí. problemas, ¿no? Mm. Entonces, no es que, o sea, realmente a nosotros nos pasaron unos problemas y a otros les pasaron otros problemas diferentes, ¿no? Claro. Y otros conflictos, pero el conflicto es lo que nos hace, y esto en el mundo del cine nos lo explicaban también cuando hablábamos del guión, ¿no? El conflicto es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace avanzar en la historia también, ¿no? Y de hecho, Ujú. una historia sin un conflicto es una historia muy aburrida, porque es una historia que Cierto. no ocurre nada. Bueno, pues es muchas veces la vida es así, muchas veces la vida es muy sencilla, muy aburrida, pero Ujú. realmente el conflicto de la vida es el tiempo, por ejemplo, estar creciendo, estar avanzando, eso ya es un conflicto, ¿no? Entonces, Ujú. eso no hay nadie que se escape de esto. O sea, todo No, que ser va. humano tiene su propio conflicto con la vida, con la vejez, con el tiempo, ¿no? Y Sí. bueno, y los miles de otros conflictos que te van a venir, de relaciones de pareja, de dinero, de lo que sea, ¿no? Entonces, Mm. el aprendizaje, respondiendo un poco a esa pregunta, ¿no? No creo que un ser humano pueda no vivir sin conflicto y por tanto el conflicto es lo que nos hace convertirnos en lo que somos, ¿no? Más Sí. sabios, menos sabios. Hay personas que evaden el conflicto, se escapan y son cobardes y no se enfrentan al dragón, ¿no? Mm. Y se convierten en personas así, ¿no? Contándotelo así de una forma literaria, pues por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que es un libro que tengo muy, muy leído, ¿no? Tienes personajes que son más cobardes, ¿no? Y tienes a Gollum y tienes a otro que se llama Lengua de Serpiente, ¿no? Son Sí, es personajes verdad. que están, pues eso, asustados y van siempre por debajo, ¿no? Y luego Ujú. hay otros que se enfrentan a los monstruos, que dicen, bueno, estoy asustado, tengo miedo, no sé cómo voy a hacerlo, pero voy a hacerlo. Y van Sí. allí y van con el anillo, ¿no? A enfrentarse al monstruo. Y eso de alguna forma les hace más sabios, más poderosos. Y los otros se van hundiendo en esa miseria humana, ¿no? Pues un poco el ser humano no quiero ser muy radical, ¿no? Pero el ser humano un poco se divide en estos bandos, ¿no? El que se atreve a Sí. seguir adelante, a crecer, a espiritualmente, bueno, a luchar con los dragones, ¿no? Aunque tengamos miedo, que yo no estoy diciendo que seamos más valientes, No, 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 simplemente que va. Si al final tenemos miedo. la valentía es luchar a pesar del miedo. No, no tiene que ver nada con soy valiente, puedo luchar. Es como, no, no, no. Es que el que lucha es porque tiene miedo y lo está enfrentando. Ya está. No hay otra. ¿Sabes? No hay otro camino. También Exacto. es verdad que, Sí, sí. esto lo leía yo, ¿no? Cuando estudiaba, yo también estudié un posgrado de mediación educativa para resolución de conflictos en entornos escolares y hablaban de eso, ¿no?
de que no existe lugar en el planeta en el que no exista un conflicto. Porque hasta si tú te vas tú solo a una isla desierta, tú contigo mismo tienes conflictos internos. Entonces no puedes, del conflicto no se escapa, se aprende a vivir con ellos y a luchar con ellos. Ya está, no hay otra. Pero Y lo que te sí es quería- cierto es que dependiendo de los conflictos que tengas y de cómo los resuelvas, sí se forjará tu personalidad. Es decir, claro. hay muchas personalidades en el mundo y están basadas un poco en eso, ¿no? En qué tipo. No es lo mismo una persona que ha nacido en una familia pues con muchos bienes y todo lo tenía muy fácil y de alguna forma tenía conflictos, pero distintos a los que puede tener un chaval de una favela brasileña, ¿no? Entonces, el personaje que va a salir de ahí es muy distinto, Mm, porque la historia de esa persona, esa película que está contando cada uno, es sí. totalmente distinta, ¿no? Y luego sí que es cierto que al final de ese viaje o en medio de ese viaje pueden ocurrir que haya similitudes. Un príncipe de un país ricachón pues puede haberse convertido en un ser muy bondadoso y muy generoso, Ujú. y este chico pobre y destruido que no podía salir de su casa pues también puede haberse convertido en alguien muy generoso, ¿no? O un terrible monstruo. Es que la historia un poco, Sí, a sí, mí me sí, interesa puede mucho esto, ¿no? ser. Cómo cada ser humano es responsable de su propia vida, ¿no? Ahí Ujú, sería un poco la idea. Más allá de tus circunstancias, que eso sí es importante, tus circunstancias te pueden ayudar a que el personaje esté guiado hacia un sitio a otro, ujú, pero todos nos hacemos responsables de lo que nos convertimos, ¿no? Si yo ujú. tengo las circunstancias fáciles y me convierto en un vago, pues el responsable soy yo, aunque tuviese las Claro. circunstancias fáciles. Y Aunque si soy eches un incluso la cabrón, pues culpa, aunque eches la culpa incluso a tú. No, es que me lo pusieron muy fácil, con lo cual yo me acomodé y ya está. Es como, no, tío, tú eres el responsable, cabrón. O sea, no de puedes hecho, para echar. mí la idea de culpa es terrible, ¿no? Porque estás culpando a otros de lo que tú eres, o sea, de lo que tú te has convertido. Yo siempre diría, tus circunstancias son importantes, pero lo que tú eres es lo que tú has hecho con esas circunstancias, o sea, cómo te Sí, has convertido tú. Y hay seres con problemas mucho más graves que los tuyos que seguramente han conseguido superarlos y convertirse en grandes personas, ¿no? sí, sí, Así que no sí. te excuses, no te pongas de cobarde también tú diciendo que es que tu vida fue muy difícil, ¿no? Yo Tal nunca lo cual. uso, por ejemplo. Para mí, mi vida fue dura y a la vez ha sido una maravilla, ya te digo. Nunca culparía a ninguna de las personas que me hizo daño, por ejemplo. Ujú. Les doy las gracias. Así te lo Fíjate. digo. También es una forma muy sabia de vivir, ¿eh? El hecho de no culpar a nadie aunque sea de tus traumas, sino al contrario, decir, no, mira, pues agradezco a esta persona que me haya hecho esto, aunque sea para mal, porque también probablemente esa persona también estaría lidiando con sus conflictos personales, pero a mí me ha hecho mejor y tal. O sea, es Sí, sí. es un nivel de conciencia que está muy, muy, muy elevado y es duro, ¿eh? O sea, es muy duro. Bueno, ni siquiera te diría elevado. Es una cuestión de Hombre, qué me hace más feliz o qué me hace más bien a mí, ¿no? al menos En más cuanto sano, al ¿no? También. más Más sano, exacto. sano. Eso sí. Sobre todo Sí, es sí. más sano, no estás Claro. albergando tanta ira y Piensa todas estas tanto. personas con rencor, con odio, con envidia, con venganza, ¿no? No me sirve. O sea, para una película es súper interesante ver una historia de venganza, ¿no? Claro, claro, Sí. lógicamente. Sí. Y Pero escucha, nada más, o sea, cómo combinas? Pero claro, me gusta esta idea, incluso metafísica, ¿no? De considerarte a ti incluso como un personaje de una historia en el que tus circunstancias no te dirigen y tú vas. Me gusta ese paralelismo, ¿no? Entre el cine y la vida real. ¿Cómo lo combinas esto también a la hora de dar clase porque sé que eres profesor de cine, bueno, también lo has dicho antes, que cómo lo combinas a la hora de dar, o sea, esta parte analítica del cine, analizando personajes, analizando tal, con esta parte de la búsqueda espiritual mm. que da el arte? ¿Cómo lo combinas eso a la hora de dar clase? Mira, esto es muy interesante porque hay un escritor que hizo, bueno, Joseph Campbell es muy famoso, que es el que hizo la historia del mito del Sí, héroe, el un método del poco lo que te he héroe. contado es esta historia, ¿no? Y luego hubo un escritor que adaptó ese mito del héroe A a 8. películas, ¿no? Historias Ah, de bueno, cine. vale, vale, sí. Sí, el libro se llama El viaje del escritor, de Christopher Vogler. Ujú, Es un libro bastante mediocre, por lo menos en mi opinión, ¿vale? Pero bueno, habla, por ejemplo, pues eso, de cómo las películas de los 80, de los 90, todas estas que nos hicieron crecer, todos los Indiana Jones o los Goonies, todo esto, ujú. pues de alguna forma cumplen literalmente con ese viaje del héroe, ¿no? Yo, cuando empecé a hacer cine, cuando empecé a estudiarlo, yo sentía que eso me parecía ya un poco aburrido. Yo crecí en los 80 y a mí me encantan las películas de este tipo, ¿no? Ujú. Pero había un punto también de experimentador, ¿no? Decir, oye, ¿y qué pasa con directores de cine tan, por ejemplo, David Lynch o otros directores que hacen cine un poquito más original, vamos a llamarlo así, ¿no? Ujú. Y en su día yo ya empecé desde el principio a investigar esto, ¿no? Es decir, todas las películas tienen el mito del héroe y ya está, y esa es la única forma. Bueno, pues a día de hoy, que ya han pasado muchos años desde que yo lo estudiaba, me he dado cuenta de que hay pocas, pero las hay.
Y el problema es que me aburro ya, literalmente, si veo una película que cumple a rajatabla este mito, ¿no? Porque ya es como, bueno, de hecho todo Disney, todo Pixar, todo Marvel, todo es exactamente lo mismo, literalmente, ¿no? Sí, Y aparte llega un punto que ya es aburrido. les vas oliendo ya los Es vestiduras que que no solo lo dices. huelas, es que es literal, o sea, Sí, puedes aparte, medirlo con un ese cronómetro, ¿no? momento, aparte en el principio de la película, en el que hay un detalle que es un detalle sin importancia, y dices, ese detalle sin importancia lo van a recuperar a mitad de la 20 minutos más película, justo tarde, después, exacto. sí, sí, tal cual, literal, y dices, Sí, sí, sí. Entonces jolín. ya, ¿qué me pasaba? Pues que a mis alumnos, cuando yo empecé a darles clase, bueno, yo nunca les he dado clases literalmente de cómo escribir un guión, aunque sí que hacía mucho de guión, ¿no? Ujú, Pues yo les decía eso, digo, bueno, analizadlo, investigadlo, daos cuenta vosotros, ¿no? Porque es interesante, pero tened en cuenta que probablemente os estoy jodiendo la capacidad de ver películas para el resto de vuestras vidas, porque vais a sufrir cuando veáis una peli ya y detectéis todos los trucos en cuanto veáis esto, ¿no? Y es sí. cierto que pasa cuando ya tienes una capacidad analítica, el cine normal, vamos a llamarlo así, para mí es muy aburrido, ¿no? Ujú, Porque puede haber historias, no sé, hay ciertas películas que cumplen el mito y todavía me siguen emocionando, ¿no? Casi todas son antiguas, son las clásicas que me vi en su día, me siguen emocionando. Modernas me cuesta mucho, ¿no? Porque ver una película que otra vez cumple exactamente de todo, para mí es como ir con un cronómetro al cine y decir, venga, y ahora los 20 minutos es cuando pasa esto, y ahora lo otro, y ahora aquello. Y es tan aburrido ya que no me motivo. claro. Pienso más en los pobres chavales jóvenes que están ahora viendo el cine de ahora, ¿no? Y están viendo eso y dicen, claro, no hay esperanza para un cine diferente. Pero sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay. Yo tengo la suerte, bueno, investigo mucho también como siempre y cada año yo creo que unas cuantas películas así nuevas, especiales, que rompen con todos los estilos, con cánones y todo, aparecen, ¿no? Así Ujú, que es cuestión de investigar un poco y no caer en la trampa de ver solamente lo que te trae el cine multicines, ¿no? O solo ya, lo que te ponga Netflix, ¿no? Intentar claro. investigar. Y eso es lo que más les decía a mis alumnos, de hecho. Decía siempre, cuidado con esto, aprended a hacerlo como queráis. También había una teoría que nos contaban siempre, que era, primero hazlo como de forma académica, ¿no? Haz tu película como, aprende a hacerlo como lo haría Hitchcock, y luego Ujú, ya hazlo a tu manera. Yo no estoy de acuerdo tampoco con eso. Es decir, David Lynch nunca tuvo que hacer una película al estilo de no, Hitchcock, hizo lo que le dio la gana, ¿no? hizo lo que quiso, Entonces, sí, sí. aprende las reglas si a ti te apetece aprenderlas, pero grandes cineastas nunca han ido a ninguna escuela y nunca han estudiado las reglas y se las inventaban o las copiaban. Tarantino, por ejemplo, fue un imitador, copiaba todas las reglas de las películas que le había visto, ¿no? Ujú. Entonces, para Vale, lo que pasa es que mí, Tarantino había visto una tonelada de películas, o todo, había sea, visto todo. Sí. yo recuerdo recuerdo una entrevista que le hizo, ¿cómo se llama este? Alex de la Iglesia, le hizo una entrevista a Tarantino que decía Tarantino, y decía el mismo Tarantino, es un loco, es un auténtico loco que me cogió en una cena tranquilo de colegas hablando y me dijo, oye, ¿tú conoces cine, o sea, un videoclub en el que haya películas de cine del género de judo? Y dice, ¿de judo? No tengo ni idea, tal. Y era como, qué locura, o sea, Eh, es tan friki y tan loco que quiere verlo todo, absolutamente todo, y wow, o sea, Bueno, es su estilo, es su estilo. Yo, por ejemplo, hay análisis de las películas de Tarantino que Ujú. se ve en la película original en la que él se inspiró o incluso la imitó literalmente, ¿no? Y a veces es muy obvio. Por ejemplo, el western, Sergio Leone, por ejemplo, se ve muy claro, ¿no? Que está metido Claro, ahí. Pues bueno, él tiene unas referencias muy claras, otras más oscuras, pero todo cineasta, todo artista, esto me lo dije yo en algún vídeo por ahí, lo decía, ¿no? Todo artista es una mezcla de otros, todo sí, ser humano, de hecho. Y al final lo que hacemos es, bueno, ir inspirándonos y de esas inspiraciones aparecen cosas que parece que son nuestras, ¿no? Pero que luego un buen día, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que un día leo algo que había escrito hace 10 o 15 años y de pronto al leerlo digo, pero si esto es de no sé quién, ¿no? O sea, de algún y autor lo que conozco enlazas y tal, pero en ahora, ese momento, claro, en ese sí. momento no me había dado cuenta, ¿no? Y la inspiración te venía ahí creyendo que eras un genio y a lo mejor estabas simplemente imitando. Continuamente lo hacemos, pero lo curioso es que nadie se escapa de esto. Entonces, los grandes artistas también han hecho esto. Hay una frase de Picasso, ¿no? Que decía, los artistas copian y los genios roban. Sí, literal. También lo Directamente, ¿no? decía este Austin Kleon, lo miro por aquí porque tengo el libro, el de Roba como un artista también, Ah, es verdad, que este libro, sí, sí. sí, 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 que es muy guay también. Y de hecho dice precisamente eso, ¿no? Que los buenos artistas copian, los grandes genios roban. Literalmente Claro, es claro. robar y luego como esconder las huellas para que no se note dónde has robado. Sí. Eso Y es Einstein decía, la originalidad es el arte de ocultar tus fuentes. literal, literal, me parece Literal. maravilloso. Sí, sí, sí. Ocultar Aparte, tus fuentes, ¿no? Es como, no, que nadie sepa de dónde vengo. no, no, incluso a veces, jolín, si está claro, o sea, es que yo lo veo mucho, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el manga y el anime, no veo tanto como Ujú, me gustaría, pero ujú. a mí me mola, por ejemplo, cuando varios artistas se autorreferencian entre unos y otros, ¿no? Cuando ves en un capítulo de una cosa, ves una referencia de otro, eso también es bonito y es guay, entonces.
En ese Claro, cuando es un sentido, homenaje, de hecho la idea de homenaje es muy bonita, claro. ¿no? Cuando oye, voy a honrar a mi maestro, a esta Ujú. persona que me inspiró, ¿no? El peligro está en también, bueno, hay mucho trabajo también aquí que pensar, ¿no? Porque hay personas que se pierden en la imitación y no encuentran Ujú. su propia voz, ¿no? Y están siempre copiando y copiando. Esto hoy con las redes sociales lo vemos mucho, ¿no? No hay Uf, nadie, hay muy poquita gente que ofrezca algo que no te suene ya de algo, que no lo hayas qué visto en va, qué algún va, qué sitio, va. ¿no? Qué Porque va. es que hasta imitan las formas, ¿no? Imitan los estilos, las estéticas, las letras, todo La igualito, ¿no? edición, o sea, el ritmo, absolutamente todo. De hecho, me hace gracia porque en lugar de llamarle que todos se copian, lo llaman tendencia. Dicen, no, esto ahora está en tendencia. Y tú dices, cabrón, estáis haciendo todo lo mismo porque está dando muchos likes y muchas visitas y ya está, pero os estáis Mm. copiando vilmente, ¿sabes? O sea que. Yo hice un vídeo sobre las modas, me acuerdo, no me acuerdo exactamente cómo lo expliqué, pero decía Ujú. algo parecido a que la moda es un truco mágico también, que es una manipulación para que todos pensemos igual, ¿no? Sí, qué Y es una buena esa. herramienta de manipulación, claro, para que al final tú caigas en la trampa de decir, bueno, yo me he visto así, soy súper original, pero en realidad me estoy vistiendo así porque todos los demás que te gustan se visten así y porque Sí, quieres crear una imagen exterior, un estatus, ¿no? Entonces al claro. final hay mucha gente copiando lo que otros piensan que es original, ¿no? Para poder mostrar a los demás algo que ellos creen que es bueno, ¿no? Y decir, oye, Mm. miradme que yo tengo esta camiseta, miradme que yo hago esta forma. Ahora se ha puesto de moda, me hace mucha gracia porque lo vi hace poco, un micrófono que utilizan todos los TikTokers y los YouTubers y todos estos, y los ves siempre con el micrófono, que es un micrófono de corbata, que todos los que sabemos de técnica Y te lo lo, y colocas lo aquí cogen para que en no la se vea, mano. y lo cogen con la mano. A mí me parece ridículo y los veo y digo, pero ¿por qué lo hacéis así? Además, y claro, es obvio, es para que se vea la marca, para que Sí. parezca que eres muy, muy guay, ¿no? Porque tienes tu micrófono de marca, ¿no? Y Ujú. es muy ridículo. Todo el mundo ha querido ocultar eso siempre porque no querías que se viera tu micro mientras hablabas y ahora está de moda que se vea. Es una Sí, sí, moda más, sí. ¿no? Y siempre me ha parecido muy tonto, incluso cuando era adolescente, ¿no? Que una persona Ujú. caiga en esa trampa tan fácilmente y se convierta en un clon, ¿no? En un esclavo de los demás y todo el mundo Ujú. obedeciendo a la misma forma. Llevamos toda la historia haciendo esto, ¿no? Las Sí, no, está músicas, claro. los Buah, en estilos. música, sí, sobre todo ahora, Mm, además. Lo que pasa es que también, mm, a mí una cosa, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay una cosa, por ejemplo, que a mí me preocupa personalmente, mm, desde mi punto de vista, ¿vale? Que es el tema de que, o sea, claro, cuando tú y yo ya tenemos una edad en la que ya vemos las costuras en muchas cosas. Pero mm. claro, también el ver muchas cosas y estar constantemente diciendo, ah, mira, esto es de esto, esto es de esto, esto es de esto, joder, no está siendo nada original porque tal, tal, tal. O sea, a mí personalmente me hace a veces ser muy prejuicioso y a veces no disfrutar tanto de algo que pese a no ser original y no ser sesudo, también lo puedo disfrutar. Entonces no sé si también te pasará, ¿no? El hecho Wow. de que. No, no sé si te pasará, o sea, lo dejo un poco ahí la Me parece pregunta al aire. me parece súper bonita esa pregunta, fíjate. Bueno, Ujú. esa reflexión, porque es muy parecida. Esto se podría llamar la crisis de la mediana edad. No sé, no sé la edad que tienes tú, pero Pues más, rondando los 40 seguro, sí, ¿no? rondando los 40 tengo, sí. Vale, por eso. Entonces, es muy típico. Había una película, de hecho, que decía esta frase, que yo recuerdo que me dolió mucho cuando la escuché, ¿no? Decía, a partir de los 40 no habrá nada que no será al menos la segunda vez que lo vivas. Ay, qué ¿No? triste, Como diciendo, por ya no favor. vas a vivir nada por primera vez. No, por favor. Y yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿eh? Para Ya, nada. ya, Me ya, pareció muy ya. dura esa frase y dije no. Pero, cuidado, tampoco hay que ser ingenuo, ¿no? Es cierto que muchas cosas, pues sí, las has vivido, ¿no? Hay una parte de tu vida que ya las has vivido. Ujú. El convertirte en ese pensamiento, esa frase, es una frase de un cínico, es de una persona que ya está Sí. frustrada y amargada, ¿no? La búsqueda de la originalidad no significa que tengas que buscar cosas nuevas, que sea la primera vez que las veas, no es así. Ujú. Yo más bien busco la emoción. Y yo me puedo emocionar viendo una película que he visto 80 veces, ¿eh? O sea, Blade Cierto. Runner me la sé de memoria y me sigue emocionando. Ujú. Y Cinema Paradiso y American Beauty, y te puedo decir Oh, mil Ciudad pelis. Paraíso, qué bonita es, por Claro, entonces, favor. y la emoción de verla, aunque me la sepa entera, ¿eh? No hay nada original, en el sentido de que Ujú. ya lo sé, ya sé lo que va a ocurrir, pero hay una emoción que siempre es única, siempre es la primera vez de esa emoción cuando la estás sintiendo, ¿no? De ese momento, claro. Claro, y ahí está, de hecho esto es muy importante porque mucho de mi trabajo se basa en esto, ¿no? En que las personas más mayores, claro, tú encuentras un chaval de 20 años, como tú decías, y a lo mejor para él tantas cosas son nuevas que está ilusionado con todo, ¿no? Pero para una persona que tiene ya 60, que ya ha vivido muchas cosas y que puede haber caído en esa tendencia, ¿no? De creer que ya no hay más cosas nuevas, por ejemplo, hablarle de magia o hablarle de cosas extrañas, para él dirá, bueno, esto es aburrido ya porque no existe, ya lo he visto, Claro. ¿no? Sí. Y precisamente es un ejemplo muy bueno, ¿no? Es decir, puedes ver una película, aunque sea la primera vez, o a la que hayas visto 20.000 veces, ¿no? Pero verla como si fuese la primera vez. No es la Ujú. primera vez, pero sí puedes hacer el acto de creerte que lo es, ¿no? Y es un ejercicio que se puede hacer. Tú puedes salir a la calle y ver cosas que ya has visto millones de veces,
pero al poner ese acto tú, esa intención, intentar que eso ocurra como si fuese una primera vez, ¿no? Y yo uso un ejemplo, por ejemplo, que es salir un día de lluvia, salir a Qué mojarte bonito. y sales a bañarte en el agua de la lluvia, ¿no? Y claro, tú tienes que intentar recordar o intentar ver esa mirada que tenías cuando miraste la lluvia la primera vez que la viste en tu vida. Que tú imagínate, no te acuerdas de esto seguramente, Que ¿no? va, que va, que va. Pero esa primera experiencia de ver la lluvia, o sea, un pequeñito ahí que ve la lluvia y dice, ¿esto qué es, no? ¿De dónde sale este agua? Yo tengo un vídeo de una niña japonesa, es muy famoso, es un vídeo esto que se ha visto por ahí en las redes, ¿no? Y se ve la niña, pues eso, la experiencia de verla por primera vez la lluvia y la mamá que lo graba, ¿no? Y es precioso, o sea, no hay nadie que no llore viendo ese vídeo. Yo lo he Buah, visto qué mil guay. veces y lloras, porque es que, claro, es una niña alucinada, sorprendida, llorando de felicidad, ¿no? Diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, y claro, cuando la madre le quita del agua, ella dice, ni de coña, o sale otra vez corriendo y se mete otra vez en el Quiero agua, seguir quiere debajo seguir. del agua mojándome. Claro. Sí, sí, Y sí. esa es la experiencia que se nos olvida, la primera mirada, la llamo yo, ¿no? Ujú. Y ese momento puedes vivirlo hasta el día de tu muerte. De hecho, el día de tu muerte será la primera vez que te mueras, así que ya tienes algo Qué nuevo que vas a bueno. vivir. Qué bueno, sí que es verdad, sí. Lo espero que No, sea. pero es curioso o sea, nunca se me había ocurrido, ¿no? El volver a ver lo mismo que has visto una y otra vez, tratar de mirarlo Claro. con otros ojos para verlo por primera vez, es muy guay. Yo, fíjate, no recuerdo la primera vez que vi llover, obviamente, pero sí que recuerdo un momento de mi adolescencia que estaba lloviendo a cántaros y decidí disfrutar de la lluvia. O sea, en lugar de cobijarme, en lugar de protegerme, dije tío, ya estoy mojado, ya está, da igual, o sea, no me puedo mojar más. Y de repente en ese momento la disfruto. O sea, me acaba de venir ese recuerdo ahora de Sí, sí, decir, sí. quiero disfrutar la lluvia y estar ahí debajo de chopándome a muerte y fue bastante bonito, la verdad. O En sea, una canción de Bob Dylan dice, hay algunas personas que disfrutan de la lluvia y otras que simplemente se empapan, ¿no? Es qué como, bueno, se qué empapan bueno. de agua y ya está, y otros dicen, me mojo, me encanta bañarme, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la originalidad es una cuestión interior, fíjate lo que te digo, ¿no? Aquí ya me voy a meter en filosofía, pero un poco se basa en lo que hago. Tú puedes ver el mundo desde cero si tú te esfuerzas por hacerlo. Es cierto que un niño no tiene que esforzarse, lo tiene de Tiene de innato. serie. Y un adulto pues tiene que trabajar en eso, ¿no? Y hay muchos trabajos personales que puedes hacer para mirar así. Hay un trabajo muy bonito, mira, mi primer trabajo implica eso, mirar así, y el segundo paso es mirar así conscientemente y luego elegir, que sería un poco lo que hace un mago, ahora ya me meto en temas Mm. así, ¿no? Sí, 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 sí. Es el hecho de que el niño no elige, el niño ve las cosas y, bueno, flipa con todo, es impresionante, pero no puede elegir hacer nada con eso, simplemente se alucina y ya está, ¿no? Y el Ujú. adulto lo interesante es que esa sorpresa que tiene la puede convertir en algo, la puede convertir en una acción. Por ejemplo, el adulto puede hacer que esa sorpresa sea el comienzo de una obra de arte, ¿no? Y empezar a Mm. crear algo a través Es de verdad. esa sorpresa, ¿no? Y eso es lo increíble que tenemos. En el tarot se habla mucho la primera carta es el loco, que es el niño, este personaje que se lanza al abismo y no piensa y que ve todo por primera vez. Y el mago, que es el paso siguiente, es el que habiendo elegido ese salto al vacío, lo convierte en algo artístico, en algo mágico, ¿no? Y Ujú. ya es una elección, ya es una libertad, ¿no? Entonces, para mí es más interesante todavía ser adulto por eso, porque el adulto puede mirar así y luego transformar esa mirada y hacer algo con eso, ¿no? Crear algo, Claro, ayudar a otras personas, ¿no? Y eso es lo bonito. Y luego, por supuesto, aportarte a ti, ¿no? Tú puedes vivir una vida mucho más interesante si, pues eso, empiezas a alucinar con todo, que si la vida se vuelve aburrida. claro, Es un esfuerzo, porque sí que es un esfuerzo. O sea, yo, por ejemplo, con el cine, volviendo al tema de antes, a mí me cuesta ver una película a día de hoy, pero eso no significa que no ocurra. claro. Yo veo Obviamente tendrás películas. que ver. Claro, y las busco, investigo y me esfuerzo de alguna manera. Decir, bueno, a lo mejor esto no es tan increíble ni tan especial, pero vamos a ver cómo puedo llegar ahí. Y como Ujú. digo, aunque no llegues, siguen existiendo las películas antiguas que viste que siguen produciéndote ese efecto, ¿no? Entonces, eso es Ujú. lo increíble, ¿no? Que puedes Qué bueno. repetir el mismo acto y que sea la primera vez aunque lo repitas. Eso es lo Claro. bonito. Y te incluso encontrar cosas nuevas Bien. y también, porque también es verdad que tú no eres la misma persona ahora que cuando las viste. Entonces también es verdad que en ti esas emociones son únicas porque no eres la misma persona y también pueden generar emociones nuevas. Entonces, Totalmente. aunque sean cosas que ya has visto. O sea, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mierda porque no es una gran película, o por lo menos no ha pasado la historia con una gran película, pero para mí sigue siendo una de mis películas favoritas de toda la historia de la humanidad, que es Jumanji. O sea, Jumanji es de mis películas favoritas de del Maravilloso. universo. Y la vería en bucle, pero hasta reventar, y me encantaría. Pero sí que es cierto que cada vez que la veo, digo, me generan cosas diferentes, ¿no? Y digo, ay, qué guay. O sea, nunca había caído que a lo mejor estaba haciendo ese ejercicio de forma inconsciente, a lo mejor, ¿no? Bueno, Pero pues yo ahora qué puedes sé, hacerlo consciente.
Y Sí, sí, mira, y lo sí. bonito, eso también me aprovecho para decirte que no existen las películas malas, ¿no? Esto que la gente me preguntaba, a Ya, mí me pero decían, ¿cuáles son las hablo buenas? de culto, películas de culto que no pasa la Jumanji puede historia. convertirse en una película de culto si quieres. Es que Ujú. no hay, o sea, el criterio este es otra forma que yo también combato mucho, ¿no? Hay un criterio para elegir qué es lo correcto y lo incorrecto. En el mundo del arte, de hecho, cada vez se ha demostrado más que no existe ese criterio, porque hay No, qué gente que hace va. cosas que son completamente rarísimas y son de culto o nadie las gusta. Es que no hay ninguna, hay una ley en Hollywood que decía nadie sabe nada. Porque nadie sabe qué cojones va a funcionar. Puedes Claro. hacer la película más increíble y copiada de otras que todo el mundo sabe que va a funcionar y fracasa y nadie sabe por qué. Y Ujú. todo lo contrario, una película de $50.000 que le han hecho cuatro colegas en su casa y de pronto se hacen millonarios, ¿no? Entonces, el trabajo de qué es bueno y malo, a mis alumnos les decía, elígelo tú. Es decir, qué es lo que a ti te gusta, ¿no? Porque si yo te tengo que convencer a ti de que te guste Hitchcock, no lo voy a conseguir nunca. Pero Claro. si tú ves una peli de Hitchcock y te flipa, pues estás entendiendo cosas. Luego podrás entender cuestiones técnicas, mecánicas, ¿no? Cosas Sí, a así. nivel del oficio, imagino, Sí, pero... pero nada más, nada más. Y luego un detalle muy bonito a lo que has dicho también es, ¿qué pasa si ves algo que antes te gustaba, ¿no? Una cosa, una película que te flipaba a los 15 años y ahora ya no te gusta, ¿no? Interesante esa también. Claro, Eso ¿qué es muy ocurre ahí? bueno. ¿Qué ha cambiado? Porque claro que estamos cambiando todo el tiempo, ¿no? ¿Y por qué Claro. te gustó esa música cuando tenías 13 añitos o esa ropa? O tú te ves Ujú. con tus pelos a los 13 años y dices, ¿este quién es, no? Uf, que hay cada corte de pelo que he visto que digo, Tony, no sé qué hiciste en ese momento, pero lo hiciste muy mal, la Y verdad. estabas orgulloso, pero tú podías que estabas Sí, orgulloso, ¿no? sí, Y si tu sí. madre te decía, córtate el pelo, decías, ni de coña, o sea, estoy súper O incluso decía, mira, sé que no me queda bien, pero quiero experimentarlo, quiero probarlo y ya está, y a ver qué tal. feliz. Que Sí, luego sí. lo ves ahora y dices, bien, lo probé. Menos mal Lo que no lo volviste a experimentaste, pero... repetir. Menos mal que no lo volviste a repetir jamás en tu vida después. Pero eso es parte Sí, del aprendizaje, ¿no? El ir sí, viendo qué no. cosas vas cambiando de tu vida. Y no Mm, pasa nada, ¿eh? Porque un día... Yo tengo mucho miedo, fíjate, a que un día deje de gustarme algo favorito, ¿no? Mi libro favorito uf. sigue siendo La historia interminable, es uno de mis libros de cabecera. Y cada 2 años o así lo suelo releer, ¿no? Y Ujú. siempre que lo empiezo tengo un poquito ese miedo, ¿no? Oye, si esta vez no me emociona, pero que va, sigue consiguiéndolo, ¿no? Pero otras muchas cosas sí que me ha ocurrido, de cine, de obras, de personas, ¿no? Personas importantes en tu Buah, vida, sí, sí que es verdad. ya, Que ya no los están. vuelves a conocer después, o sea, que lo conoces de PT, tienes un hueco de varios años sin verlo, vuelves a ver y dices, esta Exacto. persona, no sé, a lo mejor yo no soy el mismo, o la persona no es el mismo, no lo sé. Ambas cosas, obviamente, habéis cambiado los dos y está bien que cambiemos. Había una maldición, yo decía que era una maldición, que te la ponía la gente en las dedicatorias y decía, no cambies nunca. Me acuerdo que me lo ponía alguna gente cuando Oh, dedicaba sí, 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 y le decía, me acabas de poner una maldición, esto es horrible, o sea, no cambies nunca, quédate así siempre, ¿no? Qué claro. terrible, ¿no? O sea, no Bueno, hay es una más. forma de cariño. Mi escuela, mi lugar donde yo trabajo, bueno, el Ujú. Metanoia Land este tiene un subtítulo que es La Academia Mutante. Un poco Qué porque buena, soy un es friki verdad. también, con esto de los Sí. X-Men y todo esto también está ahí, pero sobre todo porque muta. Es decir, es una academia que va transformándose, que va cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, Ujú. somos seres mutantes y es una de las cosas que más defiendo, que no podemos establecernos en un sitio y no movernos. De Claro, hecho, vuelvo a lo mismo, si te estableces, te mueres. O sea, en el momento que te quedas quieto, tu cuerpo ya no hay búsqueda. Si te estableces, ya no hay búsqueda. Y tienes que Claro, seguir buscando, hay que seguir buscando. sí. Es el árbol cuando ya se vuelve rígido, ¿no? Y ya se queda ahí estático y ya no se Seco. puede mover. Sí, Ya nada, sí. ni el viento lo mueve, ¿no? Ya está quieto ahí. Eso es que está muerto ya. Sí, tal cual. Pues escucha, entonces eres el Charles Xavier de Metanoia Land. Ojalá, me tenía que raparme la Claro, cabeza, pero... eso te iba a decir, digo, con mucho más pelo. Pues escucha, cuéntanos un poquito en qué consiste tu proyecto. Por fin. Wow, un poquito. A ver, bueno, Bueno, un lo de, poquito, lo de Charles lo que Xavier tú me quieras. gusta que hayas pillado la referencia friki, fíjate Hombre, esto. es que escúchame, bueno, porque no puedo mover la Los cámara, cómics, pero ¿no? tengo una estantería entera llena de X-Men, o sea Allí que de en ese fondo mo- estoy viendo el Incal de Jodorowsky. Sí, el Incal de Jodorowsky. He de decir, bueno, mira, antes de hablar de Metal Gear Lab, perdona que te voy a No, interrumpir, no, ahora que saco Jodorowsky. Yo vale. tengo una relación rara con Jodorowsky. Ujú, Porque, a ver, o sea, así como Alan Moore, yo lo leo y digo, wow, este tío mola mucho porque te genera una pregunta que tú no te habías generado y con esa pregunta te abre un mundo que dices, quiero ver más, ujú. aunque luego se enreda y dice, Alan Moore, eres un poco pesado, me estás cansando, me estabas llevando a un lugar guay, ahora me estás agotando un poco. Tío, Jodorowsky hay algo en él que digo, no te estoy cogiendo. O sea, digo, no sé dónde me estás llevando, no sé dónde estoy, no sé dónde estaba y me mantiene un poco en confusión constante, Jodorowsky. No sé si Bueno, me puedes dar un poco de luz, Jodorowsky, me porque encanta, mira, habla, pues de hecho mira, pues El tiene... Incal no terminé de leerlo. Además, el Ya, Incal no vale, terminé de leerlo. muy bien. Pues aunque no lo creas, tiene mucha relación con la pregunta que me hiciste antes, porque Metanoia Land tiene mucho que ver con estos dos nombres, de hecho, Ah, vaya. con Alan Moore y con Jodorowsky.
A ver, madre mía, esto, hablar de cómics aquí, bueno, pon el cronómetro porque voy a estar 8 horas, ¿eh? No pasa nada porque quiero decir, en este podcast, en este santo podcast, ya se ha hablado mucho de cómics, o sea, Sí. nunca es Va. suficiente de cómics, no te Perfecto. preocupes. Pues mira, Alan Moore es sin ninguna duda. De hecho, tengo un altar ahí lleno de cositas mágicas que yo suelo tener. Y tengo a Alan Moore y a Grant Morrison, que es otro gran guionista de Ole. cómics. Los tengo a los dos puestos ahí en la primera fila, ¿no? Em, Contarte todo lo que pienso de ellos es muy largo, pero sí te puedo decir que todo lo que hago, de alguna manera ellos han sido los orígenes, ¿no? Primero vino esto que Wow. te decía de Michael Ende, de la historia interminable y demás. Luego ya, pues claro, empiezas a hilar y te das cuenta de que pasan miles de cosas conectadas. Por ejemplo, Miyazaki en el cine es otra persona que está muy conectada con lo que hago. Pero de alguna forma Alan Moore, que es al que no lo conozca por si acaso, es el creador de V de Vendetta, por ejemplo, que Watchmen, es V Vendetta, sí. es muy famoso, ¿no? Alan Moore es un tipo que se autoconsidera mago y que decide en un momento de su vida decir, bueno, pues yo, mi literatura a partir de ahora va a ser magia para mí, ¿no? Y él defiende, así muy resumido, defiende que todo arte es de alguna manera una forma de hacer magia, ¿no? Y que es manipular la realidad a través de un acto artístico, ¿no? Sus cómics son obras mágicas, para mí son obras que te transforman, que te cambian. Y eso lo hace cualquier obra de arte, lo que pasa es que lo hace conscientemente. Él decide convertirse en mago y hacer el cómic con esa intención, ¿no? Entonces, eso es para mí algo que me rompe la cabeza cuando llega, ¿no? Pero lo curioso es que Jodorowsky llegó a la misma conclusión, porque Fíjate. Jodorowsky es lo mismo, su psicomagia, sus cómics, sus obras de arte llegan al mismo lugar, que es la idea de que a través de un acto artístico, ¿no? Tú puedes transformar el mundo, puedes transformar la realidad y también puedes transformarte a ti mismo, ¿no? Tu propia psicología, tu alma, de alguna manera se está transformando a través de ese acto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en que son dos guionistas muy distintos, ¿no? Y en mi caso, fíjate qué curioso, yo conocí a Jodorowsky por el cine. Esto ya tronca con por qué empecé a hacer este proyecto. A través del cine yo conocí a Alejandro y para mí fue como, vale, este tío es increíble, o sea, ¿de dónde ha salido este hombre, no? Pero no me gusta ninguna de sus pelis. O sea, no Ah, conseguí, fíjate. no me gustaban, ¿no? Yo entraba y decía, esta película no me llega, no me... Bueno, hay una que sí me gusta, pero en general todas me parecen bastante raras, aburridas, no me llegan, ¿no? Pero sin embargo entiendo lo que hay detrás y como maestro mágico y como todo lo que plantea y como escritor, pues es mi gran abuelo, le digo siempre, ¿no? Es mi gran maestro. Sin embargo, Alan Moore ha conseguido toda esa teoría que dice Jodorowsky, la ha aplicado en su práctica mucho mejor para mí. Entonces, yo te Mm, diría que los libros de Alan Moore son la misma teoría que tiene Jodorowsky, solo que hecha de una forma que para mí es más sabia, más inteligente. Y Jodorowsky pues, se pierde un poco, a mí también me pasa, ¿eh? Se pierde un poco en esas formas que tiene, que son unas formas un poco, yo le digo siempre que es como muy francesas, ¿no? Porque tiene un sí, estilo sí, de lógicamente. De cómic. dibujo muy, muy francés, con mucho detalle, eh, mucha perspectiva también, mucho entre Mm. futurista y clásico. No lo sé, tío. Yo Sí, es pero es que una cuestión de referencias, sí, sinceramente. no, está Porque yo creo claro. que También la hay época, o sea, a él él, por ejemplo, le estaba. encanta, a él le gusta mucho Fellini, por ejemplo, que es un Mm, cineasta italiano. Si no te gusta Fellini, no puedes entender a Jodorowsky, por ejemplo. Y es un poco ir hilando secuencias. Hay gente que odia a Tarantino, ¿eh? ¿Y por qué odian a Tarantino? Porque hay violencia, porque no, porque a lo mejor las referencias que él tiene son distintas a las que tú tienes, ¿no? ujú, Entonces, yo sintonizo muchísimo más con Alan Moore. Aquí lo tengo a mi lado, además, en la mesa ujú. y mucho más que con Jodorowsky a nivel artístico, ¿eh? Pero luego, curiosamente, a nivel literario y como él plantea su... Porque Jodorowsky se ha convertido de alguna forma en un terapeuta, en un chamán, en un artista sobre la magia, ¿no? Ujú. Y Jodorowsky es más reconocido por eso que por sus cómics. Nosotros que somos muy frikis lo conocemos, pero Sí, mucha gente no sabe siquiera que Jodorowsky es guionista, ¿no? Lo que saben es que es un tío raro que hace magia, que es un sanador, que es un terapeuta, todas estas palabras ujú, les suenan, ¿no? Y para mí ha sido las dos cosas, pero sí que es cierto que lo respeto mucho más y gran parte de lo que yo hago está basado en él porque me ayudó a mí literalmente con su terapia, ¿no? Con lo que él hace, con la psicomagia, ¿no? claro. Pero sí, el que más me ha ayudado es él. Lo llegaste a conocer en persona, Jodorowsky? Sí, sí, yo estuve varios años yendo a encuentros que hacía. Cuando yo lo conocí en Barcelona, en el Festival de Sitges, Ujú. y por entonces bueno, era reconocido ya, era bastante famosillo ya, pero todavía era un viejo raro que nadie sabía muy bien qué hacía, ¿no? Luego sí es verdad que se hizo muy reconocido y ya era casi imposible en contactar con él, ¿no? Pero en esa Claro. época era bastante fácil, hacía encuentros en Barcelona a veces podías verlo en París, en un café que hacía el tarot gratis, ¿no? Ujú. Y tenía bastante acceso. Y en esa época yo fui varias veces a encuentros que organizó. En algunos de ellos, pues fue como romper completamente con mi vida, ¿no? Porque me cambió todas las estructuras de la mente. O sea, me hizo. En realidad fue como una reafirmación de todo lo que había estudiado siempre, ¿no? Pero por fin lo Ujú. entendí y dije, ostras, hay alguien que está tan loco, más Como loco la que yo. pieza, ¿no? Y Que eso lo ha ido. faltaba.
Sí, algo así. Y entonces él fue como, vale, esto tiene sentido, ¿no? Muchos le odiaban, yo me acuerdo en aquella época mucha gente se enfadaba con él, ¿no? Porque era un tío muy raro, hacía cosas muy, muy extrañas. La psicomagia es algo que llama mucho la atención por lo raro que es, ¿no? Ujú. Y la gente se enfadaba con él incluso. Y yo, yo siempre salía llorando, ¿no? Decía, este tío es increíble, o sea, que cómo hace esto. Wow. Y entonces la emoción de conocerle a él y de trabajar con él, que de alguna forma fue un trabajito el que hice con él, fue el origen de todo lo que hago a día de hoy. Luego, tirando el hilo, como digo, pues salen 100.000 referencias, ¿no? Pero la psicomagia, muy resumida, la psicomagia es sanar a través de herramientas artísticas, ¿no? Que es lo más parecido que hay a un chamán o a un artista visto desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Claro. Los psicólogos, de alguna forma, sin saberlo muchos de ellos, pero la mayoría lo que están utilizando son herramientas artísticas, que son las herramientas de la comunicación, del lenguaje, de la Ujú. literatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi filósofo favorito, que es el filósofo favorito hoy en día de todos, ¿no? Pero Carl Jung, que fue el inventor, por cierto, bueno, el que más usó la palabra metanoia, Ujú. este tipo defendía mucho la idea de que venimos de una realidad que tiene mucho más que ver con la mitología y con el mundo mágico, ¿no? Que con la realidad cotidiana mediocre que mucha gente habla, ¿no? Ujú. Y utilizaba la psicología desde esa visión, ¿no? Desde voy a ayudarte, a lo mejor utilizando mitología griega, ¿no? Y te voy a sanar tus Wow. problemas en la mitología griega, ¿no? Hoy en día esto se le llama así, psicoterapia mágica o psicomagia, como le decía Jodorowsky, ¿no? Y bueno, uniendo todo esto te das cuenta de que hay muchas civilizaciones antiquísimas, ¿no? Que han utilizado este tipo de herramientas, ¿no? La danza, por ejemplo, era una herramienta sanadora y se utilizaba para salvarte de los espíritus, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ahí viene un poco el origen de todo esto. No se lo he mezclado todo, pero ahí está un poco. Alan Moore, No. al que no lo conozca, por favor, investigadlo. Sí, Alan Moore es muy guay. O sea, ya te digo, a mí Alan Moore quizá conecto más con él porque sé a dónde, o sea, sé dónde me está llevando o sé dónde estoy, al menos. De hecho, tiene, aparte, o sea, de los más conocidos, aparte de Watchmen y V de Vendetta, por ejemplo, a mí una novela que te deja con el cuerpo raro, pero es un viaje brutal, es el de From the Hell. Es una locura, es una pasada. Claro, Aparte, el dibujo es impecable. El dibujo no es de él, es de... Eddie Campbell. Gracias, Eddie Campbell. Pero claro, el guión es una pasada, el guión es una locura y es maravilloso. Entonces, pero Alan Moore, sí que yo lo había visto en algunas entrevistas hablando de que él no escribe, él traduce la voz de Dios. Él escucha la voz de Dios y él lo traduce, ¿no? Bueno, Algo, esto lo podría decir o cualquier algo artista. así. Todos los artistas, yo hablo mucho de la idea de canalizar, ¿no? Ujú, Y los artistas, yo no sé de dónde viene, la pregunta que le hacen a todos los guionistas, ¿de dónde sacas tus ideas, ¿no? ujú. Y la mayoría, pues yo qué sé, os inventan historias de ficción, dicen que tienen una musa en su cuarto, que tienen un baúl lleno de magia, ¿no? Sí. La razón no la sabemos. Lo que sí que es cierto es que hay una sensación de posesión cuando estás creando, ¿no? Y tú que eres artista también lo sientes, ¿no? Que es algo Mm, como que no eres tú del todo, ¿no? Como que hay algo más aparte de ti, como si hubieses unos hilos que te mueven, ¿no? Y eso para un artista es un regalo. La mayoría del tiempo no estás ahí, la mayoría del tiempo estás con la mente creando y siendo más mm. técnico, ¿no? De Y en el momento hecho, que entras en el trance es como, wow, tío. O sea, hay gente que lo llama el flow, ¿no? Estar en el flow, estar en sí. el momento de no pienso, ¿no? Sí, de hecho, a mí o sea, cada vez que me pongo a hacer algo, yo busco el flow. Aparte, últimamente lo busco cada vez más, Mm. sobre todo porque hay veces que tú estás en flow durante un montón de rato y luego lo dejas y luego al día siguiente lo ves y dices, wow, esto está muy chulo, esto está muy bien, o sea, lo he hecho yo. Y te dices, y te extrañas y dices, lo he hecho yo. Exacto. Y como que trato de buscar mucho ese momento, ¿no? El momento de flow creation, ¿no? De estás creando y no te das cuenta y Mm. dices, ¿por qué he elegido este color? ¿Por qué he elegido esta luz? ¿Por qué he elegido este pincel? ¿Por qué he elegido esta forma? ¿Cómo? ¿De dónde ha salido? Y dices, da igual, continúa, continúa, continúa. Y llegar a ese punto es el que muchas veces lo intento. Y fíjate que al principio yo recuerdo que defendía mucho la creación consciente. Ujú. De decir, quiero transmitir esta idea, a lo mejor me viene también de formación de diseño gráfico. Ujú. Digo, quiero buscar esta idea, quiero encontrar esta idea. O sea, sé que esta idea la quiero transmitir, voy a coger elementos y voy a combinarlos para al final acabar creándolo, ¿no? Y recuerdo que llegaba a soluciones interesantes, pero un poco aburridas. Entonces, desde hace unos años hasta ahora, he hecho lo contrario. Digo, mira, me apetece empezar de aquí. Quiero llegar ahí. Me apetece empezar de aquí. Y voy a ver cómo llego. Y al final digo, mira, y como que el camino lo disfruto un poquito más. Entonces, como que yo tengo una batalla entre lo consciente y lo inconsciente constantemente, ¿no? De tener que matar el consciente para llegar al punto de diversión y de flow, porque lo disfruto muchísimo más y
Y, Pero no lo y tienes las... tú, Tony, lo tiene todos los artistas. Es decir, esto es Ya, es tío, ya. inevitable. Es la Ya. lucha, hay gente que habla de lado izquierdo, lado derecho, no sé, pero lo que tengo muy claro es que toda obra de arte nace de un impulso salvaje y Ujú. luego de una parte que organizamos, redactamos, corregimos y dejamos la obra lista, ¿no? Y de Sí. alguna forma eso nace así, o sea, tú tienes una inspiración, lo llaman así, ¿no? Y es como que te sientes inspirado. Bueno, todos los artistas decían que la inspiración te coja trabajando, todas estas Ujú. frases. Y de alguna manera es eso, yo no puedo buscar el flow, que esto por ejemplo lo decías, más que buscarlo es, yo estoy en un proceso de entrenamiento puro, estoy escribiendo, estoy trabajando, ya Hasta que está, el flow me llegue. y el flow llega, exacto. Y el flow te busca a ti. El flow te llega de alguna forma y tú dices, "Oh, coño", y de pronto al rato es cuando dices, wow, llevo 2 horas aquí, no me he dado cuenta, ¿no? Y ese es el flow. Y luego viene la segunda fase de redactar, recorregir, que en ocasiones te pasa esto que tú dices de no sé quién ha escrito esto, qué maravilla. Y en otras pasa lo contrario también, que lo ves y dices, vaya basura, qué horror esto Totalmente, qué es. totalmente cierto, sí, Pero sí. en ambos casos tienes que seguir trabajándolo, y ya está. Mm. Porque no existe otra manera, es que no hay otra. Escribir matemáticamente, por ejemplo, o decir, venga, ahora voy a poner esta letra para que funcione, porque hay instantes que eso pasa, ¿no? De hecho, con la música puede ocurrir que estés Sí. componiendo y estés componiendo como si fuese todo una estructura matemática, ¿no? Ujú. Pero yo que también toco el piano, me he dado cuenta que si yo estoy pensando lo que voy a tocar, no sé tocar directamente. Pero No. si me entrego a ver qué sale de eso, lo increíble es que a veces salen cosas que yo no sé de dónde han salido, literalmente. O sea, Ujú. yo me he escuchado a mí mismo tocar y no sé repetir eso. Es decir, yo no sé cómo podría volver a Flipa, hacerlo. Es flipa, qué guay. increíble. Y grandes cosas que a lo mejor lo que tú dices, ¿no? Has leído un texto tuyo de hace 10 años y dices, esto no puede ser. O sea, ¿quién ha escrito esto, no? Yo no lo Mm. recuerdo. Y es muy Sí, sí. interesante, ¿no? Y eso es bonito porque de alguna forma nos conecta con esa energía que no sabemos cómo llamarla, ¿no? Trascendente, el más allá, lo mitológico. Por eso Ujú. la gente inventa a los dioses, inventa las religiones, inventa, porque no saben explicar de dónde viene todo esto, ¿no? Y como Claro. no sabemos, hay una parte mental que quiere entenderlo y quiere racionalmente comprender todo esto y otra que se Ujú. entrega, yo lo llamo magia precisamente, porque la magia es todo esto que no es explicable a través de la mente. Metanoia Claro. significa más allá de la mente. Ujú. O sea, que literalmente te estoy diciendo que hay algo que está más allá de la mente, pero no podemos llamarlo de ninguna manera porque precisamente no tiene nombre, ¿no? Claro. Y Qué que a fuerte. partir de ahí pasan cosas extrañas que no sabemos, bueno, lo que llamamos sobrenatural, los expediente X, todo lo que tú quieras, está en ese terreno, ¿no? Ujú. Y hay gente, bueno, en expediente X lo explica muy bien, que es esta idea de la búsqueda la científica y el creyente, Y ¿no? el que cree, sí, sí. Claro, Muy guay, él es el ese equilibrio. espiritual y él tiene una frase preciosa que es I want to believe, ¿no? Yo quiero Sí, creer, que es precioso, ¿no? Es que claro. no quiero convencerme, quiero creer, ¿no? Quiero creer, porque sé que Claro. creyendo llego más lejos que simplemente buscando lo matemático y ya está. Pero Sí, ella no, sí. ella quiere demostrarlo, ella quiere conocerlo y poder enseñárselo a otros, ¿no? Y esto es Mm. un detalle muy importante porque la magia no funciona de forma científica. Yo no puedo explicarte una cosa que a todos les funcione y que sea empíricamente demostrable y que todos puedan comprobarla, porque en ese Ujú. momento ya no lo llamaría magia, lo llamaría trabajo científico y ya No, está. claro. Claro, entonces lo que llamamos magia es ese componente inexplicable, pero que ocurre. O sea, es algo extraño que está en la realidad, que lo tenemos aquí. Por ejemplo, a mí no me gusta la palabra sobrenatural, porque se entiende que es que está por encima de lo natural, cuando en realidad para mí está Es la igual. propia naturaleza, sí, sí, Exacto. La exacto. naturaleza está llena de cosas Ujú. sobrenaturales, ¿no? Entonces, no es que esté sobrenatural, es que es naturaleza, pero un poquito más rara porque no pasa tan a menudo. Ya está. Es No, simplemente ni pasa tan estadísticamente a ocurre menos. menudo, ni pasa tan a menudo, ni le pasa a todo el mundo tampoco, porque claro, yo me pongo, o sea, yo te explico esto del flow a ti, bueno, te lo explico, que tú ya lo sabías, obviamente, pero me refiero que yo me pongo a contar el tema del flow. Y claro, para alguien que no está acostumbrado a hacer cosas artísticas o no está acostumbrado a más que cosas artísticas, a la creación en general, es muy complicado de explicarlo. O sea, yo lo puedo explicar con palabras y la persona me puede estar mirando como diciendo, sí, sí, cariño, vale, de acuerdo, aquí tiene usted su camisa de fuerza y vaya usted para allá. Pues te Pero voy a me dar un ref... truco, te voy a dar un truco muy bueno. Verás. Esa persona no sabe lo que es un orgasmo. ¡Uh! Háblale de un orgasmo, háblale de una danza. A lo mejor la danza, seguro que esa persona Buen alguna vez. girito, ¿eh? Buen girito, me ha Ve, gustado ese girito, sí, sí, ve ahí, sí. porque mira, cuando entras en un trance bailando, ¿vale? La danza, por ejemplo, tú puedes estar en un baile de una discoteca, ¿eh? Tú salvajemente como un loco, en un concierto de donde sea que te gusta, ¿no? Y hay instantes donde tu cuerpo
desaparece. O sea, tú tienes un trance, tienes una Sí. experiencia, trance significa transpirar, que superas todo lo que te está Ujú, pasando en el cuerpo y vas más allá, ¿no? Incluso puedes estar cansadísimo y de pronto ya no lo estás, ¿no? ujú, Gente que haciendo una excursión está reventada y de pronto empieza a andar y sigue caminando y ya no está cansada. El Camino de Santiago, por ejemplo. ujú. Entonces, hay muchos ejemplos prácticos de esta experiencia del flow, del trance, ¿no? Y el orgasmo, o sea, el instante en el que tienes el orgasmo, pero sobre todo si has hecho flow durante todo el tiempo anterior, Claro, claro. pues eso no es explicable. No puedes luego recordarlo, anotarlo, explicar. Mira todo lo que me ha pasado. Claro, Ha habido claro, claro. instantes que, de hecho, si te grabaran, mira, este es un buen ejemplo para la respuesta que le podrías dar a la gente, ¿no? Sí. Que alguien te grabe teniendo un orgasmo y luego te miras y te darás cuenta de que eres un ser completamente extraño. Y luego trata de explicar lo que te ha pasado ahí, con palabras. Sí, sí, sí. Hay cosas que no se pueden explicar con Es muy sencillo. palabras Todo ser humano ha que. experimentado esto, todo el mundo ha Sí, sí, tomado, ha sí. tenido la experiencia del trance, del sueño, en un sueño también, ¿no? En momentos que no sabes si la realidad es lo que es. O sea, el trance está siempre. Ahora, los escritores, los artistas, como que lo buscamos continuamente para poder fluir ahí, ¿no? Ujú. Pero el que no se considere artista, que esto yo en mis talleres siempre digo, esto es para artistas que saben que lo son y para artistas que no saben que lo son. Qué bueno. Porque todo el mundo es un artista. Lo que pasa es que hay muchos Sí. que no saben que son artistas, ¿no? Y a esas personas les digo, bueno, pues venga, el sexo, el amor, la cantidad de momentos en tu vida donde has sentido algo que no podías explicar, eso Ujú. era el arte, eso era la magia, ¿no? Y eso era todos esos nombres que le ponemos a lo inefable, a lo que no tiene nombre, porque le tenemos que poner alguna etiqueta, porque si no, ¿cómo lo nombramos, ¿no? Pero al Claro. final todos han experimentado eso, todos. Al nacer has experimentado un trance, al morir también, ¿no? Y va a haber muchos instantes en tu vida. Lo que nos gusta a los locos como nosotros es vivir eso muchas veces, ¿no? Entonces estamos en la Sí. búsqueda continua de esa experiencia mágica, ¿no? A buscarlo, crearlo, sí, sí. O sea, de alguna forma incluso poseerlo también, ¿no? Porque también mola estar en ese estado constante de yo qué sé, de que a lo mejor son las 3 de la mañana, hasta que te caes de sueño y dices, ya, pero es que esto me está quedando de puta madre y quiero continuar y estoy aquí Ahí. y no quiero que se detenga y tal. O sea, sí, 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 Ahí es tal cuando cual. eres el esclavo, nunca lo vas a poseer, ¿no? Porque eres el Oh, es esclavo de verdad. esa magia. Ya no lo Y había él te visto posee a así, es ti. verdad, es Y cuando te verdad. posee es súper agradable en realidad, ¿no? Esa sensación Sí. de... Bueno, de hecho, flow significa que fluyes, porque no estás Ujú. siendo tú el que lo dirige. Que va, que Eres va, un que va. río y tú estás ahí, oh, ¿esto de dónde viene, no? Y ese instante es precioso, porque si tú intentas controlar ese instante, te lo cargas automáticamente. Y vuelvo a Sí. un ejemplo de broma, pero contrólate un orgasmo, a ver cómo lo haces. ¿Vale? Y cuando, claro, ese control de eso implicaría precisamente Oh, cortarlo, que puede claro. ocurrir. De hecho, en filosofías tántricas y demás se habla mucho de la de no emisión, ¿no? Es decir, justo en el momento de voy a tener el éxtasis y decido manejar ese éxtasis para otras cosas, ¿no? Pero Ujú, ocurre que tienes un éxtasis interior, aunque no tengas el orgasmo, ¿no? ujú. Entonces, realmente no podemos, es incontrario el controlar el éxtasis, tú no puedes. El éxtasis tienes No. que dejar que ocurra. Y si el flow Que no ocurre, es cuando estás teniendo la mente ahí racional intentando trabajando y entenderlo. tomando el control, sí, sí, Claro. desde luego. Y Jo, está qué bien interesante. tenerla, cuidado, por a cierto momento de la vida es muy importante que esté la mente. Si no, te tirarías por un precipicio o yo qué sé lo que No, harías. tal cual. Y escucha, ¿y cómo manejas ese flow dentro de los talleres que haces dentro de Metanoia? Porque había leído que había lo estoy leyendo porque no me lo sé de memoria. Ujú. Había un Ars Magica, Ars Aeterna, Ars Vitae, ¿puede ser? Sí, esos son los tres meses, los tres encuentros. Ujú. Vale. ¿Y puedes explicar en qué consisten Sí. o de qué? Vale, te voy a contar un poquito, o sea, porque cuando la gente me pregunta cómo hago esto, siempre le digo que una de las partes más importantes es el misterio. Es decir, para mí explicarte lo que hago es imposible también, precisamente porque parte del juego es que no sé lo que va a pasar, ¿no? Claro. Entonces, el juego está en que yo ofrezco unas herramientas, unas experiencias, ¿no? Y las personas luego las viven a su manera. Entonces, yo, por ejemplo, cuando una persona entra en estos viajes de flow, de trance y demás, que ocurre siempre, ¿no? Porque mi búsqueda es llevarte de alguna manera, aunque sea de la manita, ¿no? Pero te llevo de alguna forma hasta ese lugar donde ya no lo controlas tú, que Ujú, es lo que llamamos metanoia, ¿no? Porque ahí es cuando tu mente de alguna forma se rompe, no es que no esté, porque sigue estando ahí, pero se rompe para dejarte un poquito más libre y empezar a ujú. hacer lo que no te atreverías a hacer porque tu mente está ahí controlando, ¿vale? Uh, Y en esos momentos pasan cosas muy locas, claro, muy salvajes, muy mágicas, muy extrañas, ¿no? Y tiene que haber alguien que te coja de la manita para llevarte, porque si la ujú, mente no está, por lo menos que haya alguien que sea el que haga el papel de mente, ¿no? El papel de ujú. guía o de ayudante. Y ese es mi trabajo, ayudar a las personas a permitirse llegar ahí
para que alguien de alguna forma les protege de que no les hagan daño, no tengan ningún sufrimiento mayor bueno, el dolor que puedes tener interior, eso sí, pero Ujú. más allá de eso, pues que no te hagas más daño, ¿no? Y llevarte ahí hasta ese lugar, pues hombre, es muy bonito, ¿no? Porque llegas acompañado, así que todos esos miedos los superas un poquito más fácil, ¿no? Y cuando llegas ahí ya sí que no te puedo acompañar. El dragón lo tienes que enfrentar tú Enfrentar tú solito solo. y vivirlo tú solo, ¿no? Entonces, metanoia son tres procesos, tres artes, se llaman así porque de alguna forma cada uno te voy llevando a diferentes cosas, ¿no? El primero habla mucho de la infancia y te llevó mucho al origen este de la mirada, de la inocencia, de cuando todavía creías en la magia, ¿no? Y no tenían que demostrártela, sino que tú ya lo tenías siempre ahí, ¿no? Ujú. En el segundo hablamos más de la muerte y del tiempo y de cómo la edad pues te va haciendo también más sabio, pero también más cínico, ¿no? Y cómo tienes que manejar esas dos energías para no pervertirte y deprimirte, ¿no? Y el tercero es cómo llevar todas estas herramientas locas, porque yo estoy muy en contra de los... Hay una palabra que se llama retiro, que lo usan mucho para todos estos encuentros, ¿no? Ujú. Y retiro para mí simboliza que te estás yendo de tu propia vida, te estás alejando de tu Ah, vida claro. y luego Ujú. vuelves a tu vida, ¿no? La gente tiene síndrome postvacacional, se va de vacaciones para sufrir después en sus trabajos al día siguiente. Y digo, claro, esto no tiene un sentido práctico, o sea, tú te vas a disfrutar 3 meses o un mes o lo que sea para luego deprimirte el doble porque lo has pasado muy bien, ¿no? Y mucha gente le pasa esto, va a los retiros, va a los encuentros estos mágicos y tal, un fin de semana maravilloso, qué guay, y luego el lunes están deprimidos en su trabajo, ¿no? Y digo, bueno, pues esto no es lo que yo ofrezco. Yo quiero ofrecer, yo le llamo encuentros, y el último taller precisamente se llama El arte de la vida, el Ars Vitae, ¿no? Porque es encontrarte con la vida más cutre y más cotidiana que te puedas imaginar y darte cuenta de que eso es la mayor obra de arte que tienes, ¿no? Y que si tienes que poner la colada, pues vas a ir a hacer la colada, si tienes que ir al Mercadona a comprar, si tienes que hacer lo que sea, hagas lo que hagas, lo puedes considerar de forma mágica si tú por dentro has hecho tu trabajo ahí para Claro, vivirlo así, ¿no? Entonces, esos 3 meses en realidad son un entrenamiento, así lo llamo yo, para que luego puedas vivir tu vida con esa experiencia mágica siempre y no tengas que recurrir a gurús, a maestros, ni a chamanes, ni a nada, ¿no? ujú, Sino que sí, que tú puedes hacer talleres o puedes hacer lo que tú quieras siempre o ir a conciertos, ¿no? De hecho, es muy parecido a venir a una experiencia artística. Cuando viene aquí la gente a los talleres, yo siempre digo, no sé si has venido a un taller, a una obra de arte, a un teatro, o sea, lo importante es que has venido a una experiencia interactiva. Yo te voy a ujú. ofrecer un montón de herramientas mágicas para que tú encuentres las tuyas, para que tú te las lleves a tu casa. Y en tu Claro. casa es donde empieza Metanoia. O sea, todo lo que has vivido Ah, qué aquí guay. es puntitos para llevarte a tu casa, porque es Claro. ahí donde tienes el proceso personal. Cuando te vayas a la cena con tus padres, cuando te vayas a hablar con tu novia, ahí es cuando tienes que trabajar la magia. Aquí yo te lo pongo un poquito más fácil, ¿no? Porque tienes un espacio preparado, alguien que te ayuda, muchas herramientas, mucho trabajo personal, pero luego tienes que saber llevarlo, porque si Claro. no es un poco lo que intento escudarme y decir que la gente, bueno, a mí me ha costado mucho también porque he ido a muchos de estos encuentros y yo soy el primero que luego al volver decía, bueno, ¿y para qué me ha servido todo esto, no? He ido, he estado una semana en un paraíso y ahora estoy otra vez en el infierno y cómo manejo mi propio infierno, ¿no? Claro. Y así empezó un poco el decir, quiero ofrecerle a la gente una herramienta que no sea efímera, que no dure un fin de semana y ya está, ¿no? Sino Ujú. que realmente tú te puedas volver a casa diciendo, mi vida se ha transformado, ¿no? Puedo empezar a vivir una vida distinta. Claro. Y bueno, y luego te toca trabajar, claro, esto no es una varita mágica ni una No, no, pastilla que no, te desde tomas luego, y ya desde está, ¿no? luego, desde luego. Qué Claro. fuerte, o sea, me parece súper interesante porque sí que, o sea, me recuerda, o sea, me recuerda mucho a ver, obviamente salvando las distancias, pero por ejemplo, campamentos que yo había ido de educación emocional y tal, en la que se dan muchas herramientas y muchas cosas, salen muchas cosas a la luz, lloras mucho, y luego Ujú, al volver está luego ese choque con el mundo real, por así decirlo, ¿no? ujú, Entonces no sé si te habrás tenido alguna persona que haya alguno de tus talleres que haya ujú, tenido estos problemas o cómo los ha enfrentado después o ujú. cómo... O sea, Todos, todo el mundo. Mira, una de las ya. cosas, un reclamo, fíjate, esto lo uso incluso como reclamo publicitario, digamos. Le digo a la gente, si has hecho 100.000 talleres ya, vente porque este espero que sea el último. Porque esta sensación de... cuidado, porque esto hay que matizarlo, ¿no? Yo siempre voy a querer aprender, siempre voy a querer hacer más cosas y estudiar más y leer más Ujú, y por supuesto, participar en más encuentros. Pero hay un punto de adicción a este tipo de terapias, ¿no? Que lo llevo diciendo mucho tiempo, ¿no? Pero la gente es adicta a esas experiencias que son efímeras, son un ratito, ¿no? Pero caen en la trampa de que lo necesitan todos los meses, todos los años. Y claro, los gurús son muy listos y se están haciendo de oro con esto, ¿no? claro. Porque la gente sigue queriendo, ellos siguen ofreciendo y ahí te forras, ¿no? Ujú, Es cierto que la sanación del ser de toda la humanidad no va a llegar nunca, por lo tanto yo, por ejemplo, seguiré teniendo trabajo siempre que haya gente, ¿no? ujú. Pero uno de mis sueños, y esto sé que suena un poco paradójico, pero uno de mis sueños es que yo no tenga que ofrecer esto.
que claro. nadie necesite esto, que la gente de verdad pueda encontrar su propia herramienta sola, ¿no? Ujú, Pero yo, de verdad, mi intención, y es un poco, bueno, soy muy exigente en esta aspiración, ¿no? Pero una de ellas es realmente que la gente le ayude de una manera profunda y contundente para que de verdad luego no necesite necesite menos cosas, vamos a decir así, ¿no? Y claro. a lo mejor luego van a necesitar un proceso después. Alguna gente, por ejemplo, más jovencita, pues todavía le tocan más cosas que hacer, ¿no? Ujú, Pero siempre hay una idea muy importante para mí que es darte todo lo que yo he hecho hasta ahora, por ejemplo, ¿no? Lo he intentado sintetizar y condensarlo. Y a ser posible, bueno, otra cosa que ofrezco mucho es el asesoramiento continuo. O sea, aunque termines el encuentro conmigo, con los talleres, yo luego estoy ahí, ¿no? Y siempre puedes preguntarme, sigo hablando, sigo planteando. Y todas las personas que han pasado por mí, que ya llevo 10 años, ¿no? Son muchísimas. wow, 10 años son un 10 montón. años solo con lo que son los talleres estos, pero de Ujú, profe muchos más. Pero claro. bueno, todas estas personitas de alguna forma siguen ahí, ¿no? Y 5 años después alguien me escribe, ¿no? Y me dice, oye, me ha pasado esto y tal, y yo sigo estando, ¿no? Un elemento que me hizo aprender esto, aparte de estos talleres que te digo, ¿no? Estos encuentros, campamentos, ¿no? Que hay muchísimos, Ujú, tiene que ver con las ceremonias de los chamanes, las experiencias chamánicas, ¿no? Y todas estas cosas que hacen ujú, con medicinas psicodélicas y demás. Bueno, ujú. pues estas experiencias en muchísimos sitios, cuando las has vivido, te dejan solo después. O sea, tú tienes una experiencia traumática espectacular que te puede Uf, romper por dentro de una forma brutal y al día siguiente te mandan a tu casa y ala, tan feliz. Y no te imaginas la de gente que hace esto así, ¿no? Te mandan joder, después cuando... peligroso, ¿eh? Bueno, Peligrosísimo, claro. yo no sé del tema, se me están Mucho, mucho, mucho. se me están acumulando muchas preguntas con respecto al chamanismo, Pues precisamente con pero, eso fue una de las cosas que aprendí. Es decir, no hagas esto nunca porque tú has vivido esto, lo doloroso que es volver a casa. Y bueno, yo he tenido herramientas personales. Yo he sabido manejarme solo o tengo muchos estudios ya para saber manejar esto solito. ujú, Pero veo tanta gente que ha salido más traumatizada de experiencias así, pero no solo con chamanismo, ¿eh? O sea, claro, gente que sale de un campamento de adultos para disfrutar y se enamora y al fin de semana siguiente está deprimido, ¿no? claro. Entonces, el cómo manejar esto para mí es súper importante. O sea, las personas que ofrecen estas cosas, que las hay cada vez más, la verdad, estamos en la época de la New Age esta y de las terapias Ujú, alternativas por todas partes, ¿no? Las personas que sí, ofrecen esto, para mí hay que tener una responsabilidad impresionante porque estás ofreciendo de verdad un trabajo personal muy, muy profundo claro, es que y no no puedes deja, hacerlo a la ligera, es lo único que claro, es digo. que no deja, o sea, no deja de ser una terapia, o sea, no deja de ser Es algo una que, terapia. La palabra claro, terapia o sea, significa acompañamiento y es claro. precisamente esto, ¿no? Acompañar. Entonces no puedes, yo qué sé, o sea, yo por ejemplo, claro, yo he escuchado, no, no, obviamente no tengo una gran, a lo mejor me puedes dar tú más luz en esto, pero yo, o sea, yo sí que he conocido, por ejemplo, personas amigos míos que decían, sí, tal, vente un fin de semana con tal, no sé qué, con unas setas, no sé qué. Y digo, a ver, digo, vamos a ver, digo, yo tengo un poquito de cosas porque, claro, yo no controlo de estas cosas, no sé quién va a estar allí, qué tal, no sé qué. Y me decían, no, pero eso, tú te vienes y ya está. Y digo, a ver, tú te vienes y ya está, ¿qué significa exactamente tú te vienes y ya está? Digo, me imagino que es, o sea. No sé si tú has tenido algún tipo de experiencia de estas o no, con chamanes o... Mira, esto es una de las grandes desgracias, fíjate, de nuestro mundo actual, que es que se está perdiendo la parte sagrada de Ujú. muchas experiencias que para mí son tan importantes como estas, ¿no? Con ayahuasca y tal y todas Por estas ejemplo, cosas, tú has ¿no? hablado de eso, de medicinas, ¿no? Yo las llamo Sí. medicinas porque al final son herramientas naturales, hechas Ujú. por el ser humano algunas, pero otras simplemente encontradas en la tierra, ¿no? Y esas herramientas se utilizan en culturas ancestrales, se han utilizado siempre para analizarse, explorarse y enfrentarse a tus propios demonios y aprender pues algo nuevo sobre ti. Y de Ujú. hecho las llaman literalmente medicinas porque son experiencias sanadoras, transformadoras, pero especialmente para curarte de tus temas, ¿vale? Algunos incluso te curan temas físicos, ¿no? Te dicen, oye, es Wow. su médico, es el médico de la tribu, por así decir, ¿no? Pues tienes un problema, tienes unas diarreas, tienes una historia y van allí, te dan unas plantitas y tú con esas plantitas te curas. Pero te curas también, ellos tienen una visión más, esto se le llama visión holística, quiere decir que no es solamente el cuerpo, sino que te Es utilizan cuerpo, también. mente, sí. Exacto. Ujú. Pues ellos con estas herramientas, pues yo siempre digo herramientas, medicinas, ¿no? Son plantas, son situaciones que te permiten llegar a lugares que a lo mejor solo la cosa física no te la cura, te cura algo más o te lleva a otros sitios, ¿no? Ujú. Bueno, esto lleva miles de años. El mundo chamánico es algo, pues eso, que se ha estudiado, incluso antropólogos llevan mucho tiempo. Lo que pasa es que luego llegaron los años 60 y vino la revolución hippie y vino toda La la historia esta de la psicodelia. psicodelia. Ujú. Y a partir de los psicodélicos, que fueron lo mismo, herramientas sagradas, pero utilizadas de una manera un poco menos
ritualizada sería, ¿no? Es decir, las utilizaron pues como hoy se utiliza el alcohol, como se utiliza el tabaco. El tabaco es Claro. una herramienta sagrada. El tabaco se fumaba en rituales especiales, ¿no? Y se fumaba un tabaco recién hecho y con la hoja de tabaco. La coca es una hoja también que se utiliza en algunas tribus todavía se sigue usando de forma natural, ¿no? Y la tienen Ujú. legalizada. Sin embargo, el humano, que es lo que tenemos siempre, ¿no? Y sobre todo el occidental principalmente, ¿no? Pues cogió todas estas herramientas y las transformó en fiesta, en diversión, en alegría y cachondeo, ¿no? Sí, Y eso, en evadirse, o sea, más que hacer una exacto, introspección hacia adentro, exacto. más una cuestión de huida hacia adelante y ya está. Totalmente. De hecho, esa Claro. palabra es muy importante, la palabra evasión, ¿no? Estas son herramientas para encontrarte, para enfrentarte, para sanarte, y en vez de eso las utilizaron para escapar de todo, ¿no? Y claro, no digo que no fuesen útiles, ¿eh? La revolución hippie yo la defiendo porque en esa época rompieron muchísimos tabúes, rompieron con muchas ideas que estaban establecidas ahí de forma rígida, ¿no? Pero se perdieron en el laberinto este un poco de la fiesta, de la locura, ¿no? Ya. Y eso les llevó, que ahí está una historia muy larga que no te voy a contar ahora, pero bueno, le llevó a muchos políticos a prohibirlas con miedo, porque sabían que esto en alguna forma a las personas les podía dar una libertad y una locura que ellos no querían que tuvieran, ¿no? O que era Cuando difícilmente Nixon, controlable, ¿no? Imagino. exacto, cuando Nixon se da cuenta de que tiene un montón de locos por ahí salvajes desnudándose por la calle, dice esto no puede ser. Y entonces Ya. prohíbe las drogas, prohíbe lo que eran sustancias psicodélicas, ¿no? Estas sustancias se estaban estudiando en ese momento de forma científica en psicoterapia y estaban teniendo resultados increíbles. O sea, había gente con estrés postraumático de la guerra, pues sanándose a través de estas experiencias, pero sanaciones además de una forma increíblemente rápida, ¿no? Las farmacéuticas, aliadas con los políticos, decidieron que esto no era interesante a nivel económico y empezó la prohibición. El Ya. problema es que la prohibición llevó, y ya termino, bueno, no termino, te voy a contar muy rápido, ¿vale? Para, Cuéntame lo para que quieras, explicarte que esto de esto, tus amigos. lo que tú quieras. Es Cuéntame que lo esto que es muy tú quieras, importante, yo eso es muy encantado. importante porque tiene mucho que ver con lo que... Bueno, la prohibición llevó a que lo demonizaran, es decir, empezó un estudio propagandístico claro, de decir, estas sustancias son malas, son peligrosas, te vas a morir, te vas a tirar por una ventana, te vas a volver loco, ¿no? Ujú. Y nos contaron todo eso tantas veces, en los años 70, 80 y 90, nos vendieron tantas veces esto que se coló en la cultura. Entonces, a muchas Mm, personas que hemos nacido en los 80 tú le hablas del LSD, por ejemplo, de experiencias psicodélicas, y asociamos eso a personas que se han tirado por una ventana, a que se han vuelto locas, a que acabaron en un manicomio. claro. Claro, llegan los años 2000, como estamos ahora ya, 2025, y ahora estamos viendo una cosa que se llama la revolución psicodélica, porque está habiendo una cantidad de personas que están estudiando de nuevo esto, ya se han legalizado bastantes de estas sustancias, ¿no? Y están empezando a reestudiarlas, porque ya se empezaron a estudiar en los 70, pero ahora han vuelto otra vez, ¿no? Y han dicho, oye, Mm, que nos han engañado 40 años, que 40 años han estado contándonos un cuento para que no tengamos miedo, o sea, para que tengamos mucho miedo y no nos metamos ahí, cuando en realidad esto son herramientas poderosísimas para la liberación de la mente y del ser humano. wow. ¿Vale? Atención a esto, ¿no? Claro, vienen los colegas tuyos y te dicen, vámonos de fiesta a tomar algo este fin de semana, Ya, 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 y evidentemente obviamente. están haciendo lo mismo que hicieron los hippies. No digo que esté mal, se lo pasan bien y a lo mejor puede ser muy divertido, ¿no? Y Mm, oye, igual que la gente toma alcohol, que yo no lo defiendo, cuidado, fíjate, el alcohol es una herramienta que para mí es infinitamente más destructiva que todas las otras y sin embargo es una herramienta que se ha legalizado está súper precisamente porque no te popularizada. libera. No te Claro. libera, no te ayuda, no te hace más libre, te vuelve más imbécil, ¿no? Y eso es Ujú. lo que le interesa realmente a un sistema, ¿no? Que quiera tener a la Sí. gente controlada. Entonces, estas herramientas, y esto puede sonar muy romántico, de verdad, pero puedes investigarlo y verás que no me lo he inventado. Estas herramientas liberan el alma del ser humano y liberan muchas cosas que nos tienen enclaustradas, ¿no? De hecho, a nivel terapéutico es impresionante el trabajo que se está haciendo gracias a estas herramientas psicodélicas, ¿no? Pero siempre utilizadas con sabiduría, con conciencia, con una guía, con un experto, con alguien que sabe de esto. Hay chamanes que llevan 4.000 años estudiando estos temas y heredándolos, y ahora hay Mm. psicoterapeutas que se han especializado y están aprendiendo y estamos, pues bueno, estudiándolo, ¿no? Yo nunca le recomendaría a nadie que se vaya de fiesta con unos amigos a tomar setas, pero si es la única manera de que entres en contacto con esto, porque por desgracia mucha gente pues es la única manera, ¿no? Pues Ya. empieza por ahí, porque a lo mejor gracias a haber tomado un fin de semana con unos amigos y le pierdes un poco esos miedos y entras en contacto después con alguien que sí sabe hacerlo. Pero si Claro. encuentras a alguien que sí sepa hacerlo esto bien, pues ahí yo entraría mucho más en mi recomendación, ¿no? Uf, claro, pero es que es complicado porque, claro, tú no sabes dónde, o sea, dónde vas a acabar o... Claro, o sea, yo a lo mejor yo... Nadie lo sabe. claro, obviamente, pero me Mm. refiero yo a lo mejor que es que también tengo estos miedos de los que hablabas, ¿no? Aprendidos y tal, Ujú. pero claro, ¿Cuál me es tu miedo? parece... ¿Tu miedo a qué? ¿Cuál? Miedo, yo qué sé, pues miedo a hacerme daño, a hacer miedo a otras personas. Y eso no lo eh, tienes, no lo tienes ahora mismo. Ahora mismo tú piensas que tienes ese miedo ahora que no has tomado ninguna cosa. no porque creo Creo. que estoy en control.
No porque creo que Exacto, tú estoy lo en lo has dicho control. muy bien, creo que estoy en Sí, control, ¿no? por eso digo que creo Una que cosa estoy que en llamamos la control. ilusión del control, lo llamamos así, ¿no? Y es esa Sí. creencia de que tú ahora mismo puedes estar así. La mayoría de las personas que caen en una crisis psicótica o que acaban haciendo estas acciones que tú has dicho, ¿no? Que se vuelven locas, que matan, Ujú. que se matan a sí mismas, ¿no? No han tomado nada muchas veces. Sí, es Aparece verdad. esa crisis a través de la mente o de una ruptura de algo, te deja una Ujú. pareja y de pronto se te rompe la mente, ¿no? Y luego la mayoría de la gente que nos cuentan que le pasa con sustancias es precisamente con el alcohol y otra sustancia de la que no voy a hablar mucho aquí, pero bueno, que esta sí que tiene más efectos, ¿no? Que es Sí, sí, son las más reconocidas, las que más se usan son las más peligrosas, así te lo digo. sí, eso es Ahora, verdad. el porcentaje de personas que han tenido esos miedos que se les han cumplido tomando esto es tan ínfimo que es que ni se plantea. Es como, de verdad, creo que era un 0,0001% de personas que tomando una experiencia psicodélica en una fiesta, en una discoteca y lo que sea, le ha pasado algo muy grave, ¿no? Que se han Ujú. matado o le ha pasado algo fuerte, ¿no? Por ejemplo, mencionaste la ayahuasca. La ayahuasca es una cosa que ahora está muy de moda y está por todas partes, pero bueno, si te vas a Latinoamérica, más todavía, ¿no? Ujú. Y claro, cuando alguien se muere con la ayahuasca, salen todas las noticias. Pero es que se muere Claro. uno de 100 millones, a lo mejor, ¿sabes? Es una cosa. Y ese uno resulta que tenía problemas cardíacos. Entonces, joder, tío. Claro, es como ¿Sabes? morirse comiendo pasta, no prohíbes la pasta entera, obviamente, Ni los ¿no? coches, ni el No, tabaco, no, ni no, la no, qué cantidad de va, qué gente. va. Hoy en día se muere, la cantidad de gente que muere por conducción, por el tráfico o por tabaco, es una cosa absurda como para llegar a Loquísimamente, decir, sí, oye, sí. deberíamos prohibirlo de verdad. Pues no se puede prohibir algo así, claro, es ridículo. Claro. De hecho, yo soy antiprohibición en absolutamente todo. O sea, yo soy una Ya. persona que considera que el ser humano debe estudiarse a sí mismo para liberarse de todas las prohibiciones, ¿no? Ujú. Entonces, que a mí me prohíban algo siempre me ha parecido algo. Yo soy un anarquista de ley porque siempre he sentido que anarquía significa sin líder, igual que Alan Moore, ¿no? Ujú. Y considero que una persona venga aquí a decirte lo que tú tienes que hacer, me parece siempre peligroso. Ujú. Y en el tema de sustancias o de liberación de cualquier cosa, siempre lo diré. Y esto lo decía Antonio Escotado, que fue un gran defensor de las drogas, ¿no? Y él decía la liberación. Porque es ridículo que tú prohíbas una planta. Es como decirte, oye, a partir de ahora te prohíbo las amapolas. Y tú, ¿pero por qué? Ya. ¿Sabes? O Pues el es ridículo. romero, con lo O el bonito que está romero, el ¿no? Porque es romero. que, Sí, claro, sí, sí. pues no puedes prohibir eso. Lo que puedes hacer es explicarnos cómo se usa, aprender a manejarlo y, oye, el que quiera que lo tome, ¿no? ¿Por qué la gente no toma? Hace poquito ha salido unas declaraciones, mira, hablando de actualidad, de un personaje, no sé quién era, pero un político, que decía que la cocaína es igual que el whisky. Decía, ¿no? Y decía, pero curioso, fíjate, muy interesante, porque ha dicho, ¿por qué no legalizamos la cocaína y el whisky sí? Y Claro. en la explicación que él dice, pues yo sinceramente conozco a más gente jodida y muerta por el whisky que por la cocaína. Y no digo que la cocaína sea buena, ¿eh? Pero estamos hablando de que hay muchos muertos por Sí, de que whisky. si se prohíbe porque tiene una serie de Exacto, consecuencias negativas, ¿por qué no exacto, miramos todas las demás que también hacen cosas exacto. negativas? Bueno, Yo pues ahí puedes recuerdo, empezar a investigar y te darás cuenta que hay otros intereses que tienen más que ver con la economía. Si tú sí, prohíbes el narcotráfico, estás prohibiendo ahora mismo una cantidad de dinero espectacular que están llegándose ellos, además. sí. Entonces, ahí hay muchos intereses. Esto no sé si va a poder publicarlo, por cierto. Sí, quiero decir, no hay ningún problema. Pero Quiero bueno, decir, o son sea, temas muy a peliagudos. tiempo, a tiempo de recibir un strike de YouTube siempre estoy a tiempo, que tampoco pasa Vale. nada, ¿sabes? Pues Pero me tenlo en cuenta, refiero, porque tiene mucho más que ver con eso que con que nos quieran cuidar a nuestra salud. aparte recuerdo, había hace unos años, no sé si todavía seguirá activo, tengo que buscarlo, pero Ujú, había un canal de YouTube, si no recuerdo mal, holandés, en el que eran tres o cuatro personas que eran en el canal y lo que hacían era probar drogas en directo. Entonces, probaban una droga en directo, o sea, una droga, o sea, en directo me refiero. ujú, Lo probaban una, decían lo que era, lo que tenía, obviamente, sin cortar, o sea, quiero decir, todo de forma sana, entre ujú, muchas comillas, ¿vale? Porque no estamos dejando de hablar de drogas. Pero me claro, refiero, era de una forma sana porque no estaba tratado de forma higiénica, ¿vale? Por así decirlo. claro, Y digamos que la persona la tomaba y se esperaba una serie de minutos, pues cronometraban, ¿no? En plan, vale, ¿qué estás sintiendo ahora? Pues estoy sintiendo esto. Uf, ahora me pica todo, ahora no sé qué. Entonces, como que iba contando el proceso, ¿no? Y era una forma de decir, mira, eh, las drogas son peligrosas porque no sabemos cuál es el efecto que tienen en el cuerpo humano. Entonces, claro. vamos a probar. Y probaban, pues eso, probaban el caballo, probaban la coca, la heroína, Heroína. tal, por una serie de cosas, ¿no? Mm, Y mm. eso era un canal de YouTube. Quiero decir, creo que todavía sigue en activo, no lo sé, tendría que Me buscarlo. extrañaría que lo tengan libre a día de hoy. Pero bueno, si te Pero. digo que eso, por ejemplo, mira, hay un canal muy interesante de un colega que habla de estos temas, creo que se llama La Drogopedia, ¿vale? Es muy Uh. interesante. Y él es un estudioso de estos temas muy serio, además acaba de salir ahora mismo en la ONU, ha estado allí.
Y el tipo, una frase que me encanta, dice, la mejor manera de evitar los efectos de cualquier droga es no tomarla. Pero la segunda Correcto, manera es el conocimiento. Es decir, correcto. estudia, aprende lo que es y luego pruebas si eso es lo que tú quieres probar y si te interesa aprender algo, pues pruebas sabiendo primero de qué va. Ujú, Y el conocimiento lo tienes ya, porque mira, Escotado escribió un libro gigantesco que se llama Historia General de las Drogas y ahí tienes toda la información que necesitas saber sobre cualquiera desde su primera mano, porque las probó todas, desde la historia, desde la composición científica, o sea, te lo tienes todo ahí, ¿no? Más allá de otras 1000 estudios que puedes encontrar en Google, ¿no? ujú. Y a través de eso tú investigas y luego ya tú decides, oye, quiero aprender. ¿Quién hace eso con el primer whisky? ¿Quién hace eso con el primer cubata que se toma? ¿Quién hace Que una va. investigación sobre...? O sea, tú la primera vez que te dan un cigarro, tú no tienes ni idea de lo que te estás metiendo y te lo estás metiendo con 12 13 años cuando te lo dan en el Ujú. instituto. Y a mí, ahí es donde está, para mí, de verdad, el El peligro. peligro. Sí, Porque ya sí. no estamos hablando de drogas en sí, que es una palabra que da miedo, ¿no? Estamos hablando de toxicidad, de qué elementos nos están haciendo daño a nuestras almas, a nuestros cuerpos, y si te pongo más en serio, qué cosas en este planeta no nos están metiendo toxicidad ahora mismo, ¿no? O sea, cuando En, éramos en niños, la, en ¿cuánta la, televisión era tóxica? ¿Cuánta energía nos han educado de una manera que era tóxica? ¿Y o en la cuántas de esas cosas eran comida, para azúcar, debilitarnos? o sea, si te Las piensas de... chucherías, por ejemplo, exacto. Sí, sí, Entonces, sí. tenemos tantas herramientas. Bueno, esto es otro temazo, ¿no? Pero cuando pasó la pandemia, ¿no? Otro temazo, ¿no? Y hay tantas maneras de ver que no están muy atentos a nuestra salud en general, ¿no? No quiero meterme ahí mucho, pero sí te digo que investigando es muy difícil encontrar personas a nivel político, en fin, social y demás que controlen un poco el mundo, que estén queriendo que el resto de los seres humanos seamos libres, seamos felices, estemos sanos. Es Ujú. muy difícil encontrar eso, ¿vale? Y Sí, ahí sí. meto mi pinchazo. Entonces, ¿dónde puedes encontrar algo así? Poco. Incluso en la enseñanza, o sea, es muy difícil encontrar. Antes hablábamos del instituto de los colegios, ¿no? Yo te decía, hay algunos maestros que gracias, y desde aquí lo digo públicamente, y ellos saben quiénes son, gracias a ellos yo soy lo que soy, pero eran uno de 50 maestros que eran insoportables y eran unos cabrones que venían sencillamente a joderte la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, de vez en cuando aparecía un ser así maravilloso y menos mal, ¿no? Que dentro de la enseñanza de la institución académica, de vez en cuando hay un rebelde, una persona especial que Ujú. rompe las reglas y que quiere literalmente ayudar, ¿no? Ayudar a esos Sí. pobres chavales, ¿no? Pero la gran mayoría no. Por eso la frase tan bonita, ¿no? Conseguí que la educación, que la enseñanza esta al colegio no interfiriera, no me molestara, ¿no? Pues en parte tiene que ver con todo lo que nos pasa en esta vida. O sea, si consigues que no te interfiera la realidad política, social y demás que está habiendo en el mundo y que tú tengas la capacidad de pensar por ti mismo, Eso wow, ya ya, es, ya ya eres es, un ser increíblemente sí. especial, ¿no? Porque esto es Ya muy formas parte del difícil. 1% de la humanidad, Pero vamos, prácticamente, porque incluso aun creyendo que no te están influyendo, nunca puedes estar seguro si te están hombre, influyendo, siempre está porque, siendo influido, siempre, siempre. claro. Pero hay una herramienta mágica, la más poderosa que existe y lo más importante que ha creado para mí el ser humano, Ujú. y es los libros. Sí, De verdad, eso que tienes ahí detrás. O sí, sea, tal y cual. yo también, ¿no? Lo más importante que hemos creado son los libros. Y Ujú. Google Internet es increíble también porque es la segunda parte del libro. Pues investiga, o sea, estudia. Y no puedes tener la excusa de decir, es que no sabía lo que... No, pues eso, es que no te metiste la información No, suficiente primero. O no sea, querías, volvemos a lo de al principio de la entrevista, ¿no? De ser responsable tú de ti y de lo que tú exacto, sabes exacto, y de tus cosas y tus exacto. decisiones. O sea que en ese Claro, que hemos sentido, creado un mundo en el que queremos que nos cuiden, queremos que nos vigilen, queremos, mira, Watchmen, ¿no? ¿Quién vigila a los a los vigilantes, ¿no? vigilantes, buenísima. Entonces, queremos seres que nos controlan, que nos dirigen. De hecho, como tenemos miedo al control, a nuestro propio control, le pedimos a otros que nos controlen. Entonces es como, Ujú. venga, tú controla mi vida, tú controla mi dinero, tú controla mi salud, ¿no? Y yo me Sí, fío de ti, pero no sé quién coño eres y además, bueno, eres un tío que tiene tus propios intereses, ujú. ¿no? Y Sí. ahí está el grandísimo peligro, que esa persona con sus intereses, si esa persona fuese un gran hombre, una gran persona, un gran sabio que quisiera de verdad ayudarnos, pues bueno, los resultados los tendríamos claros, pero por desgracia creo que el ser O humano no no tiene los muchos de esos, tenemos. ¿no? Vaya, parece que los resultados no Eso están. no están. No, con el Y eso es lo que tema. hace que así empecé yo a desconfiar, ¿no? A pensar, bueno, si estos no están cuidándonos, ¿quién me cuida a mí? Pues me toca cuidarme solito. Claro, me tengo que Así cuidar que, y yo ver de mí mismo y todo, sí. Mira, eso me ha pasado justo esta mañana, o sea, una anécdota personal que tiene que ver y no con lo que estamos hablando, me ha pasado esta mañana justo, que yo tengo, o sea, tengo una tendinitis de Kerbein, que básicamente es que tengo aquí un tendón que me estaba fastidiando y me dolía al mover la mano, básicamente. Entonces, si eres dibujante, pues no me gusta que me pasen cosas en la mano, ¿no? Entonces, era de coger a mi hijo porque cada vez pesa más y me dolía y tal, ¿no? Claro, yo pedí cita hace 6 7 meses y me dieron cita hoy en febrero. Y era como, jolín, digo, me está diciendo que tengo que esperar 7 meses
a que me atiendan esto. Me puse a buscar en internet tal y vi pues masaje, automasaje, no sé qué, no sé cuántos, aquí, hacer estos movimientos y tal. Y lo estuve haciendo hasta que al final digo, vale, pues ya estoy. O sea, me fui haciendo y estuve bien al final. Y casualmente hoy la doctora me ha visto y me dice, bueno, ¿qué has hecho para estar mejor? Y digo, pues mira, he hecho esto, 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 esto. Y dice, ¿quién te ha enseñado a hacer eso? Y digo, Google. lo- digo, Google y YouTube. Digo, Google y YouTube ha sacado. Dice, pues es específico, o sea, lo que has hecho es perfecto y específico para lo que a ti te pasaba. Y yo digo, ¿en serio? Y me dice, sí. Dice, justo específico. Digo, a ver, yo lo he buscado y el tío hablaba precisamente de mi dolencia y de todo. Y digo, y ha sido lo que he buscado. Entonces, por una parte ha sido como, jolín, qué desamparo porque los que me iban a cuidar no me han cuidado, pero por otra parte digo, jolín, es que yo también tengo que ser responsable de mi cuerpo y yo tengo que también ser responsable de mi propio cuidado y de mi propia sanación, ¿sabes? Estoy hablando de lo físico, ¿no? Obviamente no me voy a Bueno, es hacer lo yo mismo. una operación a corazón abierto porque igual me sale regular, pero me refiero Bueno, en, pero precisamente por eso es tan importante que existan los estudios, ¿no? Personas que claro, aprenden, que se especializan, ¿no? Pero claro, esa persona a lo mejor en su día va a perder su trabajo. A día de hoy, con esto de la inteligencia artificial y con todo lo que viene, ujú, muchos sí, perderán sus trabajos porque no son útiles, sencillamente, no son necesarios y claro. desaparecerán, claro. Sí, Y sí, me parece bien. pero es eso, pero es la cuestión de decir, tío, es que tenemos que ser también otros responsables de, no puedes estar constantemente balones fuera, no puedes estar esperando que, ay, pues como no me salvan, me caigo. ¿Cómo que te vas a, de verdad que te vas a caer por no buscar una Sí. solución o soluciones por ahí, tío? Yo qué sé, o sea, Sí, la... lo van a hacer. Bueno, mucha gente también, bueno, ahí por meterme así un poco en rizar el rizo, ¿no? Sí, sí, sí. También estaría un poco esta cosa de hoy en día tenemos tanta información que también la gente se automedica, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay que saber manejar esto, ¿no? Porque Internet es Claro. una herramienta, es la herramienta poderosa del ser humano, pues yo creo, eso, lo más importante que hemos creado, ¿no? El conocimiento, el Ujú. acceso al conocimiento. Pero también tiene un peligro y es que está todo, es decir, no está solo lo sabio, también está lo estúpido y lo imbécil que hayas Sí, dicho ahí, venga, haz esto, ¿no? De hecho, tú entras ahora mismo en YouTube y seguramente encontrarás gente que te recomiende cosas muy buenas para tu brazo y otros que te destrozan el brazo. sí, sí, Entonces, tal cual. ¿cómo elegir? Es una de las grandes preguntas que tenemos el ser humano de hoy. Ujú. ¿Cómo elegir? De hecho, es un temazo a día de hoy, ¿no? ¿Qué es la verdad o dónde está esto? Lo llaman hasta la posverdad ahora, ¿no? Sí, la posverdad. Claro, entonces, ¿qué es lo que yo puedo acceder? Yo puedo acceder a tanta información que el filtrarla es mi trabajo a día de hoy. Pero lo que no Ujú. puedo es no filtrar ni dar ninguna información y confiar 100% en otro. O sea, ¿por Claro, qué confías en ese médico más que en YouTube, por ejemplo, ¿no? Pues porque ese tío te ha dado unos títulos, ha creado un aspecto, de hecho, tiene mucho que ver también con el chamanismo, ¿no? Ha creado un estilo, una obra de arte que ha hecho que tú digas, ah, esto es un médico, y por lo tanto qué me fío de ti. buena esa. Me Claro, es un encanta ese artista. paralelismo, es maravilloso. Hombre, claro, tú ves a un chamán vestido con sus plumas y tal, y dices, guau, este personaje, ¿no? Si tú te encuentras un señor con una corbata vestido normal y te dice que es chamán, a lo mejor tu impacto es muy raro, ¿no? Y dices, qué poca magia hay aquí detrás. Y a lo mejor ese tío es infinitamente más poderoso, ¿eh? Sí, Lo que sí, pasa sí, es que, sí. míralo, va vestido de una manera. Entonces, el disfraz es una herramienta también muy poderosa para suplantar a la gente lo que quiera, ¿no? Entonces, Sí. el disfraz de médico, el disfraz de mago, el disfraz de lo que tú quieras, ¿no? El disfraz de político. Estaba Entonces, pensando justo en el mismo, te lo claro, juro claro. por mi vida. Estaba pensando Claro, es el justo en disfraz eso. del líder hay muchos. Entonces, ¿cómo hacer esto? Pues bueno, liderándote tú. Una persona que otra de las cosas que trabajo mucho es eso, intentar conseguir el punto en el que no necesites de verdad el acceso a afuera, ¿no? Que alguien te tenga que ayudar, ni siquiera los que tengan acceso a internet ni nada, ¿no? Ujú. Sino que tú ya hayas alcanzado ese conocimiento. Obviamente eso es imposible a todos los niveles. Tú no vas a saber todo sobre medicina, como tú has dicho, ¿no? No puedo aprender a curarme todo, ¿no? Pero sí puedo, por ejemplo, aprender a estar lo más sano posible para no necesitar llegar hasta ahí, ¿no? Claro. Y muchos lo han conseguido. No hablo de mí, ¿eh? Hablo de personas que han conseguido llegar a niveles de sanación personal muy profunda, en tanto física como espiritual, que hace que luego ni siquiera tengan dependencia ni de dinero, ni de políticos, ni de médicos, ni de nada, ¿no? Wow. ¿Cómo? Qué Pues hombre, bueno. la primera cosa que podríamos aprender es alimentarnos, que nunca nos han enseñado, ¿no? ¿Qué De va? hecho, nos han anti-enseñado, nos han Sí. contaminado a aprender a comer mal. Y Ujú. claro, es un temazo, porque desde niño estás comiendo mal, porque además te han dicho que esa es la mejor comida que hay, y tú yendo a comer la comida que sabes que te está destrozando el cuerpo. Cuando lo aprendes es muy duro, porque ahora ¿qué haces, Ujú. no? ¿Cómo Claro. sales de ese rebaño? Pues no puedes. No Puedes, puedes pero o necesitas cuesta muchísimo, sí, sí. muchísimo, claro. Y Tal cuando cual. hablo de la comida, hablo de cualquier ejemplo, ¿eh? O sea, Sí, todo lo sí, que hayas sí. hecho en tu vida, aprender a darte cuenta de si estás haciendo lo correcto para tu propia vida. Si es que es así, estoy siendo sano conmigo. Si me estoy destrozando,
no voy a culpar a nadie, porque pues, es muy fácil decir, bueno, es que me educaron así, es que me enseñaron, es que no había otra cosa, es que es la comida que había en mi casa. Ujú. Da igual, eso no te sirve de nada, porque vas a culpar a quien quieras, pero tú vas a seguir jodido. Claro. Entonces aquí la clave es, yo soy capaz de sanarme, yo soy capaz de encontrar la respuesta, aunque necesite ayuda, porque para eso están los terapeutas, para eso están los expertos, para eso está todo. Bueno, pues buscas ayuda, busca Ujú. investigación, ¿no? Y entonces, volviendo al tema de antes, yo creo que todo ser humano está rodeado de otros seres humanos y puede encontrar acceso a eso, pero hay que aprender muy bien a filtrar. Este es el trabajo, ¿no? Porque si no Ujú. aprendes a filtrar, entonces sí que es cierto que empiezas a comértelo todo. Venga, pues este me dice una cosa y este lo contrario, y yo no sé cuál Claro. creer, y me hago las dos cosas y me vuelvo loco, ¿no? Sí, pero Esquizofrenia pura. para filtrar también tienes que constantemente estar probando y equivocándote y aprendiendo y buscando y aprendiendo. O sea, no hay otra forma Yo al final. creo que una es esa y otra es, bueno, hay que aprender a tener un cierto criterio. Yo creo que uno cuando empieza probando no te deja probarlo todo. Es decir, hay gente que dice, no, es que primero lo pruebo y luego veo si me duele y tal. Y bueno, a lo Ya. mejor si estudiando te das cuenta de que hay un alto porcentaje de seres que Voy son a muy cortarme el todoterreno. brazo a ver si cortándomelo no me duele. El veneno de serpiente, venga, voy a probarlo antes de... ¿Sabes? Pues Claro. oye, ya te han demostrado un montón de empíricos que eso te mueres, ¿no? Entonces, ¿para qué Sí, probarlo? Pues, por ejemplo, hablando de sustancias, hay sustancias que son mucho más tóxicas que otras y está claro. estudiado. Entonces, Ujú. léelo y dices, oye, esta es muy tóxica y es casi mortal. Pues oye, aléjate todo lo posible. Otras son increíblemente inocuas y otras es que no tienen nada de malo. Y tú diciendo, no son peligrosas, ¿no? Y Ujú. repito, y lo seguiré diciendo, el tabaco es una de las peores. Está en la lista número uno de las más mortíferas, de las más Sí. destructivas de todos los niveles. Y curiosamente, la más legal, el tabaco y Y el alcohol. no A mí me flipa, tío, porque yo recuerdo cuando era siendo muy pequeño, viendo anuncios de tabaco, ya no hay anuncios de tabaco, la gente sigue fumando. Digo, maldita sea, digo, no nos Bueno, ahora libramos hacen lo contrario, ahora te jamás. ponen anuncios de que te vas a morir, ¿no? Te ponen ahí bien, bien grande todo. Sí, pero y no desaparece, el tabaco sigue ahí Claro, aguantando. porque ya han creado la adicción. Es decir, hubo una herramienta, en los años 50, hay una serie que se llama Mad Men, que habla de Ah, esto. sí, la he Está visto. muy bien. Y se ve muy bien cómo convencieron a tanta gente sobre lo maravilloso que iba a ser esta herramienta del tabaco. Y fuma, fuma, que si fumas te haces muy, muy guapo y eres más Ujú. sabio. Y mira Humphrey Bogart y mira. Y entonces, claro, hicieron una herramienta publicitaria tan poderosa que convencieron a la humanidad entera. Entonces, después de todos estos años, hay gente que empezó a salirse ya, pero todavía sigue esa herramienta. Ujú. Igual que lo contrario, es decir, te demonizo los psicodélicos, por ejemplo. Y la herramienta sigue igual. Hoy la gente sigue asustada, sigue con miedo, sigue Claro, preocupada, aunque ya se ha demostrado 100.000 millones de veces que no es así, pero sigue el miedo ahí, ¿no? claro. Entonces, la publicidad es muy poderosa, por eso hay que tener tantísimo cuidado también con lo que anuncias, ¿no? Cómo lo anuncias y quién lo anuncia. Sí, y eso lo sí. han aprendido muy bien los maestros No, del hombre, control, ¿no? por Los supuesto. grandes políticos del mundo han sabido manejar la publicidad y no existiría ningún dictador de este planeta si no hubiera herramientas publicitarias. Eso es La verdad. propaganda, por ejemplo, ¿no? Eso es verdad. Que lo utilizaron súper bien durante la Segunda Guerra Mundial con Hitler y Absolutamente. los judíos y tal. Y lo hemos estudiado, ¿eh? Pero seguimos Sí, sí, haciéndolo. sí, sí, sí. Ahora ya Y seguimos perfeccionadísimo. cayendo, y seguimos cayendo y tal. O sea, y es que las herramientas de control de masas están ahí y tú las puedes ver. Incluso, o sea, yo también estudio incluso herramientas de publicidad y marketing, porque yo hago proyectos de Yo publicidad y también, claro. marketing. Claro. Y claro, y tú las estudias y dices, jolín, o sea, y cuando las estudias te entra como, ah, qué guay que puedo vender esto, pero joder, ¿y cuántas mierdas me han vendido a mí gracias a todo esto que están utilizando? Y te da ahí un poco de. Pues ahí empieza, mira, esa pregunta que te has hecho es donde está tu honor, ahí es donde está tu honra, ¿no? Porque es cuando te planteas, porque vender no tiene nada de malo, yo estoy No, no, vendiendo, no, claro, claro. vendo porque creo que lo que te vendo es bueno, ¿no? Entonces yo te Ujú, ofrezco y te uso las herramientas, que son por cierto herramientas de magia, o sea, la magia literal, la ujú. publicidad es una herramienta mágica, porque es una herramienta de cómo convencerte, o mejor dicho, inspirarte a ti para que tú compres esto, ¿no? Claro, Y eso al final es el lenguaje. Yo también puedo hacer eso mismo contándote un cuento y haciendo que tú te llores después de leer el cuento, ¿no? cierto. Entonces, el hecho de contarte esta herramienta no es malo, es precioso. Es decir, oye, pues ahora el peligro está en que yo tenga una ética aquí, una moral, que me permita a mí decir lo que te estoy ofreciendo y te estoy vendiendo con todo mi amor, es bueno para ti. Claro, Pero si yo sé que eso es malo para ti y lo sé conscientemente, que eso es tóxico, que te estoy haciendo daño, que te estoy vendiendo un veneno, pues lo siento, eres un hijo de puta, eres un claro. monstruo y eres un ser que está destruyendo el mundo por esto, ¿no? Ujú. Ahora, y ese ser tendrá su moral y su ética o no, a lo mejor se acuesta por la noche súper tranquilo, ¿no? De haber vendido eso. Pero si tú la Claro. tienes, eso te honra, ¿no? Porque dices, bueno, yo seguiré vendiendo, pero seguiré vendiendo lo que creo que es bueno. Ujú. Hay una idea muy importante en la psicología que es el síndrome del impostor, ¿no? El síndrome del Ah, farsante sí. que lo tiene todo artista alguna vez y todo terapeuta seguro. Y es un poco esa idea de decir, bueno, estoy ofreciendo algo que de verdad ayude a los demás o que le guste a los demás, ¿no?
Y hay una forma muy fácil de salir de ese síndrome, que es viendo si de verdad funciona, si a los demás les gusta, si de verdad lo necesitan, si les estás haciendo un bien, pues Ujú. rápidamente vas a comprobarlo, ¿no? Si Claro. tú ves que ahí hay alguien que está sufriendo, que lo está pasando mal, o directamente nadie te hace ni puto caso, pues a lo mejor es que lo que estás ofreciendo no es No es interesante, tan ¿no? bueno, sí, sí, Claro. tal cual. No, no diría bueno, simplemente puede ser que no sea O interesante para bueno, nosotros. o O que que no has no, aprendido a venderlo. claro, o no se vendido a venderlo, o que no tiene, o que no soluciona el problema de la persona a la que se lo estás vendiendo o no También, le estás también, ayudando también. también. Hay dos cosas. Una es que la obra en sí sea buena, es decir, que de verdad ofrezca algo para el otro, pero Ujú. también seguro que sepas moverla, que sepas venderla. Hay grandísimas obras de arte que como no supieron venderlas en su día, pues se murieron sin ganar ni un duro, por ejemplo, los artistas, y luego, sin embargo, con el tiempo alguien supo venderlas, ¿no? Van Gogh Van no Gogh, ganó estaba nada pensando mientras Van lo hizo. Gogh. Ujú, Y Dalí, por ejemplo, si no hubiese sido por su mujer, tampoco, porque era la mujer la que le vendía las obras, ¿no? ujú. Entonces siempre hay alguien que hace de marketing. Siempre, si no sabes hacerlo tú, tendrá que hacerlo alguien. O Y no tiene nada de también, malo. Si estás ofreciendo. También Dalí era un poco excéntrico, ¿no? Y creo que él mismo también se lo vendió muy bien, Pero siendo lo hizo después. excéntrico. Cuando Dalí ya se Ya, hizo bueno, claro. famoso, se Ujú, vendió su personaje, ¿no? Y ya a partir de ahí sí, pero fue Gala la que le hizo que ese tío empezara a ganar dinero con sus cuadros. Y Gala se iba a claro. los mercados con los cuadros de Dalí en la mano y se los Ujú. llevaba a la gente a ofrecérselos, ¿no? Ostras, qué fuerte. Entonces, esto es vender. Vender es algo Claro. muy bonito. Si lo que vendes es algo. Yo siempre lo pienso, digo, el que crea la Coca-Cola. Oh, ya he metido aquí publicidad y cosas que tú me puedes decir. Bueno, Es igual. tú corta cosas. El que crea un veneno, ¿no? El que crea un veneno y sabe conscientemente que está vendiendo un veneno, Mm. ahí es donde yo entro en juzgar, ¿no? Y pensar qué está pasando ahí. También es cierto que hay muchísimas personas que venden cosas negativas, pero no lo saben, ¿no? Están vendiendo Que no creyendo son que, oye, que lo que venden conscientes. es sano. Y Ujú, bueno, ahí también estaría la conciencia personal. Entonces yo trabajo mucho eso aquí, ¿no? Es decir, piensa primero muy bien qué estás ofreciendo, siente de verdad si lo que haces ofrece ayuda a los demás, y si es así, entonces no tengas ninguna vergüenza en venderte, en ofrecerte, y de hecho al revés, cuanto más ofrezcas y más vendas, mejor para el mundo, ¿no? Porque claro. si lo que vendes es bueno, pues mejor para la Ujú. humanidad, ¿no? Hay Qué una bueno. vergüenza muy, muy bestia en el mundo artístico, que es la vergüenza de que lo que hago no sirve para nada, que esto lo tienen muchos artistas, ¿no? Y sienten que, bueno, que no, a nadie le va a gustar o que se van a reír de ellos, ¿no? Y esto le pasa a los niños de pequeñitos cuando tienen que hacer un acto artístico, una canción, o tienen que bailar o hacer algo, ya rápido aparece la vergüenza, porque aparece el que otros te miren y otros te juzguen, ¿no? Ujú, Y bueno, yo lo trabajo mucho aquí esto, ¿no? Porque todo el mundo tiene alguna vergüenza y muchas de ellas son relacionadas con el mundo artístico, con no sé cantar, no sé dibujar, no sé ujú. escribir, todo eso lo tienen muchos, ¿no? Y es porque de niños sí sabían, pero de niños alguien les dijo que no era bueno, Que no lo o se hacían, rieron entonces lo de dejaron de él. hacer. Sí, sí, Claro. sí. Y ese alguien, que son los gilipollas, no tiene otro nombre, ¿no? Pues esa gente te convenció a ti de que tú no valías. Ujú, Pero en realidad, ¿por qué? O sea, porque ellos tenían razón y tú no. A lo mejor claro. simplemente no insististe lo suficiente. Si hubieses estado más tiempo bailando, le habrías dejado a todos callados y diciendo, hostia, ¿cómo baila esta persona, ¿no? Pero te rendiste. Y ahí es donde... Tener también esa convicción personal de querer continuar, o sea, incluso a pesar de que no creas que lo haces bien, querer continuar por lo que significa para ti, por lo que te transmite, por la persona que te convierte cuando tú lo haces, que yo también creo que eso es importante, no solo de cara a a la galería, ya te digo, yo no, yo, o sea, yo, a mí me encanta dibujar y o sea, me encanta dibujar y ya no solo me encanta dibujar, sino haber hecho del dibujo mi forma de vida, ganarme la vida con ello, porque es como, internamente es como, he ganado el sistema, ¿sabes? He podido vivir de lo que a mí me gusta, ¿sabes? Y no tener que estar aguantando a memos que me digan cosas que no tengan que decirme, ¿sabes? Y poder hacer lo que yo quiero y como yo lo quiero. Entonces, para mí es como esa pequeña victoria personal. Ya te digo, independientemente de cuando era pequeño, pues nadie tampoco te creas tú que me animó muchísimo a que lo hiciera, ¿no? Sino que era como una convicción personal de quiero hacer esto y tal. Y de hecho, también por eso hice el podcast para decir, tío, si estás haciendo arte, si estás haciendo cosas artísticas, se puede vivir de ello y puedes hacerlo. Y aquí te traigo el ejemplo de gente que entrevisto como el magnífico Pablo Bullejos, me cago en la mar, que ha sido un maldito Tony, gustazo, felicidades. ha sido Qué un bien. maldito gustazo tenerte aquí, tío, de verdad, que ha sido una maravilla. Ha sido, aparte, lo he sentido como si no hubiera pasado el tiempo, como si nos vimos una vez hace 10 años y nos vemos otra vez y es como igual, tío, y digo, ojo, qué maravilla, qué guay. O sea, hay cosas que no cambian y me gusta que no cambien. A mí Está bien, está bien. personalmente. Seguro que han cambiado mil cosas, pero seguimos siendo gente muy, muy Sí, locuaz, sí, ¿no? sí. Hablamos mucho. Sí, Pues sí, sí, felicidades, desde Tony, luego. porque es muy bonito que, bueno, lo que has dicho, ¿no? Que la gente que tenga esas dudas, Mm, esa sensación de rendirse, ¿no? Y tú tuviste, como todos lo hemos tenido, esos momentos mm. de batalla, ¿no? De Pero mi vida. seguiste y ya está. Sí. Es que al final, el que termina, hay una frase preciosa, ¿no? Que la intento decir siempre que hay alguien así un poco triste.
Le digo, si la historia no ha terminado bien, es que la historia no ha No ha terminado terminado. todavía. Buenísima, ¿No? buenísima, me Esa frase, encanta. no sé de quién es, pero me parece preciosa, ¿no? Porque es así, o sea, tu historia puede tener mil batallas, mil momentos duros, ¿no? Ujú. Pero la historia termina bien y termina con que tú termines tu vida como que tú quieras, ¿no? Y Claro, habrá momentos muy duros, muy molestos y algunos morirán en un mucho dolor, pero será el final de la historia, por lo menos, ¿no? Entonces, claro. el artista que sufra, como tú has dicho, ¿no? De luchar para vivir de esto, o encontrar la manera de que su arte se mueva en el mundo, ¿no? Ujú. Que lo siento igual que tú, o sea, he vivido la misma experiencia en ese sentido. Y es simplemente continúa y ofrécelo de la mejor forma posible y a veces tendrás que aceptar la resignación de no he llegado a lo que soñaba, que esto es muy Don Quijote, ¿no? El decir, bueno, no conseguí ese sueño, pero he conseguido otros. Ujú. Y otras veces te darás cuenta de que has encontrado cosas que a lo mejor ni te esperabas que encontrarías, ¿no? Tal Nuevos cual, tesoros y nuevos regalos, ¿no? tal Pero lo cual. importante es que ese camino es el tuyo, así que tú sabrás, si Y ese que decides tienes, rendirte y hacer otro, mm, pues seguirá siendo el claro. tuyo. Y seguiría siendo tu responsabilidad. O sea que eso es lo importante. Sí. Pues, tío Pablo, yo creo que lo podemos dejar por aquí. Jo, Perfecto. tío, qué gustazo de charla, de verdad. Te voy a decir que Me alegro. vuelvas, por favor. Te voy a decir que Sí, vuelvas. sí, sí, cuando tú quieras. O tú Claro. estás en Madrid, ¿no? Además. Bueno, vivo en un pueblo lejitos a una hora de Madrid, pero sí, Vale, estoy vale, vale. cerquita. Lo digo porque igual si me paso, te digo, oye, Pablo, vamos a vernos nos haz un café, lo que Por sea, supuesto. o un té, o lo que quieras. Y yo Sí, sí, yo encantadísimo. encantado. A mí Vale. me lo he pasado muy bien también y te doy la enhorabuena de igual, Qué guay, porque se gracias, hace tío. muy ameno y muy fácil. De hecho, me he quedado con la sensación de que te querría contar mil cosas más, Y así que yo habrá que también. encontrarse otra vez. Yo también, además, digo, Seguro, joder, me hubiera seguro. gustado muchísimas. Aparte, me pasa siempre, te tengo un montón de preguntas y se me quedan más de la mitad en colgadas. Pues Pero ala, bueno, segunda parte. Si alguien la aguanta, porque yo no sé cuánto rato llevamos aquí, pero hora y si quieres media, segunda parte, creo que es hora y media. Hora y hora y media, un media. poquito más Vale. de hora y media. O sea que es. Pues Pues nada, si Pablo, alguien tío, soporta este podcast, que nos vea en la próxima. muchísimas gracias por venir y contarnos tus secretitos de monje Shaolin. Y a vosotros, niños y niñas, muchas gracias por escucharnos. Cosas asquerosas y necesarias de marketing, like, favoritos y comentar. Voy a dejar abajo todos los enlaces de Pablo para que los bicheéis y mirar su proyecto Metanoia porque tiene una pintaza brutal y está súper guapo. Y también dejamos abajo enlace de Coffee por si queréis dejar una propina, que siempre nos viene bien tomarnos un café y una cerveza a vuestra salud. Y nos vemos en las próximas entrevistas increíbles y suculiciosas de Pintamongers. Adiós. Estaréis de acuerdo con nosotros en que el programa de hoy ha sido apoteósico, así que para expandir esa apoteosidad, compártelo con tus conocidos, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, planta un árbol, escribe un libro, construye algo, salva una ballena y síguenos en nuestras redes sociales.